feel buried alive. This city is at tight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out, somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Free falling from the high, I'm following the voice I know. Free falling from the high, I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Can we pretend that we never met? Walk in the room and you break your neck. Falling for me is dangerous. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un día miércoles. No, martes, ¿no? Estaba re perdido. ¿Cómo va, gente? Ya estamos a martes. Quería decir a mitad de año, ¿no? El miércoles es la mitad de la semana también, ¿no? El tipo combinaba todo para que le pegue, ¿no? Ya estamos a mitad de año, gente. Día martes. Estamos a 3, ya a pasitos próximamente de lo que son las vacaciones de invierno. Ya estamos a un mes, ¿no? Para los que van a la escuelita, ¿no? Así que bueno, gente, acá estamos dentro de el planeta Pepe con Pepe Mila, este gran personaje que traigo ya de hace un par de añitos, donde la idea es pasarla bien, hacer análisis, proyecciones, operar, mostrar obviamente estrategias, tips, pasarla bien acompañado de buena música, y bueno, y espero que los pueda acompañar en las mañanas. Las veces que puedo, obviamente. Estas últimas semanitas estoy entrenando un par de Pepes. Ya algunos quieren abandonar porque soy medio exigente, pero la realidad es que tienen que ponerse las pilas, ¿no? Para esto, ¿no? Esto no es tan fácil, ¿no? Obviamente, viste que lo sencillo se complica muchas veces porque es comprar o vender. Va para arriba o para abajo el precio, pero ¿cuál es el problema? Tu cabeza, la subjetividad, muchas veces algo que uno explica de forma,
fácil, quizás para tu cabeza lo podés interpretar de otra forma y no es tan fácil, ¿no? Por eso la gestión de riesgo, el psicotrading se hace con la práctica, día a día, todos los días en el campo de batalla, ya sea de forma semi-automática o manual, pero siempre tenés que estar, ¿sí? Por lo menos un rato analizando y obviamente tratando de hacer alguna operación, si el mercado te lo permite, ¿sí? Así que ahí sigo entrenando a los pepitos, tampoco son tantos, ¿no? Te digo que en una mano entran 3, ¿sí? Pero son 3. Ahí van los amiguitos, amigotes también, ¿no? Hay algunos que pasan los 300 años. Pero bueno, la idea es después a personas que no saben nada, ¿no? Como en este caso estos pepitos, cómo con el tiempo pueden dominar el mercado, obviamente con esto que les decía anteriormente, que es la gestión de riesgo, la psicología y el día a día, ¿no? El día a día es fundamental, gente, no se te tiene que pasar eso, ¿sí? Siempre cuidar obviamente las cuentas y obviamente tratar de saber administrarlas, ¿no? Y si querés ir al casino, seguramente en el Google Map vas a encontrar algunos, ¿sí? Pero esto no es casino, gente, recuerden siempre, estos son los mercados financieros, ¿sí? Así bueno, cortito y al pie, estamos de fondo viendo un poquito lo que tiene que ver con Discord, ¿sí? Lo tengo un poco abandonado acá Discord porque estoy con otras cositas interesantes, pero pueden pasar para ir viendo el que quiera. Están los links, recuerden también los que ven en diferido, pueden buscar los links que están debajo de los comentarios, en la descripción, perdón, y ahí van a encontrar varias salas para ir metiéndose y viendo si les interesa alguna cosita, no solamente información, sino también para charlar, para lo que a ustedes les guste, ¿no? Pasarla bien, aprender y obviamente entre todos aprenden algo siempre nuevo, ¿no? Ayudarse. Esa palabra es el secreto, gente, ayúdense. En esta vida, por lo menos, decir algo hice, ayude. Bien, me voy a pasar un poquito a lo que tiene que ver con los mercados. Vamos a chequear. También, por favor, súmense a YouTube, un canal chico, obviamente no hago publicidad, pero la idea es que ustedes, si les gusta alguna estrategia, algún tip, obviamente que lo agradezcan con un like, con algún comentario en alguno de los videitos. Ya más de ¿cuántos tengo acá? Más de 700 videos casi hay, entre las operaciones en vivo que tenemos acá, ¿sí? Varios videos de operar todos los días en vivo, analizar y proyectar, ya sea de forma manual, que es lo que me gusta, y de automática, que son los bots que voy creando. Si la idea es crearlo uno mismo, que eso también me gustaría enseñar, ¿sí? Pero bueno, es tan largo todo, ¿no? La idea es que se sumen Pepe, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a pasar a ver un poquito, vamos a analizar hoy. Ahí cambié, miren el logo, le puse un celular, quedaba medio una cervecita, está bárbara, ¿no? Pero ahí le agregué un celular al amigo del planeta Pepe, ¿sí? Obviamente con los mercados de fondo. Bien, vamos a ver, primero vamos a ir rapidito a Bitcoin, ¿sí? Algo muy rápido, fíjense en de fondo, estamos viendo el planeta Tierra, nuestro querido y hermoso planeta Tierra, así que hay que cuidarlo, gente. Vemos las wallets como van comprando en los países más regulados, 105, 571, casi me agarró como un hipo, gente, bueno, soy un meme, ¿no? Demasiado, ¿no? 105, 571 Bitcoin en este momento, obviamente en esta plataforma, en otras un poquito más, un poquito menos. Ahora vamos a estar viendo muy rapidito para pasar a lo que son los mercados tradicionales, que es lo que nos gusta a nosotros, que es Forex. Así que bueno, 105, 598 tuvo una subidita. Recuerden que ya marcó algunos máximos históricos, los estuvo retesteando, se devolvió, está en un retroceso, pero ya estamos arriba de los 100, gente, ¿sí? Uno cuando llega al objetivo siempre quiere más, ¿viste? Cuando estaba en 80 quería que esté en 90, cuando estaba en 90 quería que esté en 100, ahora que está en 100 quería que esté en 120. Y bueno, tranquilo, pasito a pasito, ¿sí? Porque puede estar en 70 también, ¿no? Bueno, si está en 70, obviamente tenés que decir, che, ¿qué pasó ahí? Y bueno, mejor comprar más barato, ¿no? Así que bueno, de fondo un gran tema musical, escucha. ¿Te gusta? Bueno, también en Discord van a encontrar mucha música de la que subimos a los vivos, entre ellas música creada por mí también, por si les interesa, se las puedo compartir, ¿sí? No es una gran cosa, pero algo, ¿no? Propio del canal también, tenemos varios temas propios,
Bien, no este obviamente, ¿no? Este es un gran tema de los 80, 90, así que disfrutando un poquito, gente. 105.528, subidita 1.22%. Si vamos a ver lo que son las hijas de Bitcoin, las top 100, vamos a encontrar en el día, ahí vamos a ir al día, una pequeña, interesante subida con un retroceso en estas últimas horitas, ¿ven? Del día, obviamente. Imagínense, en vez de pelotitas, las velas japonesas, ¿sí? Bueno, una subida en la vela diaria, donde las velas de H1 fueron subiendo, pero las últimas velitas o las últimas pelotitas que estamos viendo acá, hay algunas que están con retroceso, ¿sí? Pero bueno, el día fue positivo para las top 100. Hay algunas que han subido, vieron cómo es esto, ¿no? Cuando Bitcoin sube el 1%, hay algunas que te suben un 20%, por ejemplo esta un 16%, ¿sí? Pero cuando Bitcoin cae un 1%, cae en un 20% también, o un 30%, así que tenés que saber diversificar y retirar a tiempo, ¿sí? Siempre, gente, un consejo que les doy, porque, ¿no? ¿Viste? Como dice, ¿cómo es el dicho ese que dice cuando te quemás con la vaca, con la leche, después no querés ver una vaca y salís corriendo, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, a lo que voy. Por experiencia natural propia del planeta Pepe, les recomiendo siempre, cuando van en ganancia, pagate algo. Por más que digan, no, pará, si esto va... Obvio, seguramente, de acá, fíjate, si Bitcoin lo hubiera comprado cuando estaba a 10.000, ahora tenés, ¿no? ¿Cuánto? Una locura. Bueno, pero ¿qué pasa? Y si no está... sabés que, bueno, justo estamos hablando Bitcoin, ¿no? Que es la cripto de cabecera, pero el resto vos no sabés si van a desaparecer, sobre todo los memes. Entonces tenés que disfrutar el momento de retirar. Es lo más difícil y es algo ya que no tiene que ver con tu técnica, sino con tu gestión y tu psicología, sobre todo con tu psicología. ¿Te animás a retirar cuando estás en ganancia? Me va a decir, y sí, obvio, bueno, ¿lo haces? ¿Estás seguro? ¿O aguantás un poquito más? ¿No te ha pasado de estar en pérdida después? Y decir, ¿por qué no saqué antes? Y bueno, si hubiera sacado antes, eso que sacaste lo volvés a reutilizar comprando más abajo la misma moneda, si querés. Entonces vas haciendo, ¿sí?, una estadística de promedios donde el precio cuando va subiendo vas retirando, y eso que vas retirando te puedes ir comprando o otras moneditas si estás en criptomoneda, o la misma cuando cae, ¿sí? Solamente cuando cae, ¿bien? También hay técnicas de la bola de nieve, ¿no? Que podés ir comprando cuando va subiendo, vas comprando un poquito más. Pero yo te diría que en las cripto, sobre todo los memes, aproveches cuando caen, ¿sí? Sabiendo que están en las top 100, ¿bien? Bueno, gente, vamos a pasar a ver un poco qué tenemos. Ah, miren el oro, lo que me hizo rezongar la semana pasada. Un par de pepes que no son pepes todavía, no les puedo poner el nombre de pepes todavía porque son alumnos. Medio terco, ¿no? Y bueno, obviamente pudieron salir a flote en la escuelita, lo que les decía, de un par de operaciones que eran scalping, las convirtieron en intradía, y con algunas de las técnicas Xinjiang del planeta Pepe que enseño, pudieron reflotar la información, pero le cayó la gota gorda de la frente, te digo. Los amiguitos van conociendo el camino hacia el, ¿no? El profit, les gusta, pero no les gusta tirar cuando van en pérdida, ¿viste? No les gusta aflojar, lo que les decía recién, ¿sí? Hay muchas veces que tenés que decir, hasta acá llego, negro, le pongo un stop y para qué rezongar, 10 más, 10 menos, ¿no? Eso, si la estadística es buena de los profits que tenés que tener según el backtesting o la técnica que tengas, ¿no? Seguramente tendrías que terminar, ¿no? En el año en positivo. Bien, gente, vamos a ver el oro rapidito, ya que estamos. Vamos a chequear la vela diaria. Fíjense que ayer hubo, ¿no? Eso de que, ¿se acuerdan ayer lo que pasaba de que se iba o que no se iban? Power, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, fíjense en el oro ayer lo que fue. Vamos a meternos dentro. ¿Por qué? ¿Por qué subió? Acá no saben por qué reventó el oro. Obviamente, por la incertidumbre, ¿sí? Por la incertidumbre, ¿no? Cuando hay algún problemita, algún quilombillo en el planeta, obviamente la gente, los pepes comunes, recuerden que pepes son los que no son ballena, los retail, los comerciantes comunes, los traders comunes, muchos, y también la ballena, obviamente, ¿no? Porque esto no lo mueven los pepes. Sí, esto lo mueve la ballena, pero incertidumbre, se van y compran oro, ¿sí? Ante la duda, me meto en el oro y me
dependo del dólar, ¿sí? Por ejemplo. Así que bueno, ahora hay un pequeño retroceso interesante también, que vamos a ver si llega a esta zonita, y también seguramente si sigue esta incertidumbre en el planeta con las guerras y todo, ¿no? Lamentablemente, seguramente va a venga en estos días a visitar, esta zonita que es el alto histórico, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Por ahora tenemos una vela diaria de retroceso y una vela alcista que es una Endolfi, una vela envolvente, la anterior, donde rompió todo, ¿no? Viste que muchas veces esperás que la vela nueva, ¿no? Supongamos, envuelva la anterior, y en la próxima vela, a vela cerrada, muchos buscan compras, sobre todo si la tendencia es alcista o si está en un canal donde hubo un rango de varias velitas que no rompieron la zona. En este caso suele romperla envolvente, suelen hacer algún pullback, algún retroceso, obviamente, y después disparan. Otras veces no. En este caso, fíjense en la vela de ayer. No necesitó una sola vela para romper. Fíjense que si marcamos el high, el alto de las últimas velitas, fíjense en este rectángulo, la vela, una sola vela, rompe ese rectángulo, ¿no? Y se devuelve con un pullback que está por debajo de un par de velitas que eran los highs que les marqué. Ahora, ¿qué puede pasar? Y seguramente veremos si se utiliza con algún Fibonacci esta zonita o la mitad del cuerpo de la vela de diaria del dólar, del oro dólar, para utilizarla como soporte. Veremos qué pasa. Por ahora, lo que subió ayer, hoy se ve que pusieron los papeles al día los amigos, ¿no? No hay despido, no hay... no se van los amigos por ahora, y bueno, veremos qué pasa. Por ahora se está devolviendo el día de hoy con una velita interesante también. Vamos a meternos dentro. Fíjense, ¿no? Fíjense, con la N al final. No, fíjense, acá está, miren. Vamos a bajar un poquito, ahí está. Bueno, estamos viendo una velita diaria con un gap. Fíjense en el gap que hizo cuando comenzó este fin de semana, cuando comienzan los mercados. Fíjense en el salto que pegó, ¿no? Cómo barre, cómo corre órdenes. Tienen que tener cuidado siempre. Recuerden que las velitas anteriores son del viernes y comienza la semana muchas veces, casi siempre con gaps, y tienen que tener cuidado ahí, ¿sí? Porque el deslizamiento te corre las órdenes, o inclusive te pueden sacar y decir, ¿qué pasó ahí, amigo? Mirá el salto que pegó. Bueno, pegó un salto, hizo una recuperación de lo que había subido, analizando un poquito lo que pasó el lunes, y obviamente la incertidumbre, lo que les comentaba de Powell, si dejaba o no dejaba el cargo. El oro obviamente, ¿sabes cómo aprovechó? Se fue para arriba, rompió distintos tipos de zonas de resistencias o de highs, estos fractales, y obviamente lo vimos acá arriba. Obviamente todos que esperaban, acá y acá, esperaban el retroceso que se está dando ahora, ¿sí? El oro engaña, gente, ¿sí? Y veremos si próximas horas llega a visitar. Vamos a poner un Fibonacci a ver si coincide más o menos el 61 de Fibonacci. Obviamente va a coincidir. Vamos a marcar toda esta zona, ¿sí? Ahí está, yo marcaría todo esto. El 61 está acá, prácticamente donde comienza la volatilidad. Fíjense en acá, acá está el 61, que lo podés marcar por si querés ver en velas de una horita. Pero si querés meterte en el rompimiento que hizo la vela acá, vamos a meternos después del gap. El 61 prácticamente está en la mitad donde puede hacer el primer toque para poder empezar a consolidar, veremos, o quizás anda a saber si no viene de una la vela de hoy a recuperar todo lo que hizo la vela alcista, ¿no? En caída, obviamente. Por ahora estamos en 61.8 de Fibonacci, ¿sí? Casi, prácticamente llegando, para ver si lo toca, ¿no? Si lo toca estaría bárbaro para buscar compritas. Las zonas, el rango que más me gusta a mí son entre el 38.2 y el 61.8, son zonas psicológicas, no quiere decir que porque esté ese numerito el precio va a frenar, pero fíjense
Fíjate qué casualidad, acá como consolida el precio en el 38.2, ¿sí? 50% es la mitad del impulso que vos marcás, ¿sí? No es de Fibonacci, ¿bien? El 61 sí, ¿bien? Es el gold, el número de oro, diríamos, ¿sí? Ya que estamos con el oro. Así que bueno, vamos a meternos dentro de las velitas de 15 minutos y vamos a ver que hay muchas técnicas para operar este tipo de rangos, ¿sí? En este caso, acá podés operar los PP de rechazo, podés operar PP rechazo son cuando el precio llega con volatilidad de forma brusca, deja mechas allá arriba o allá abajo y vos lo esperás con una orden limit, en este caso limit para Forex limit, o te metes a mercado estando vos presente en la plataforma, ¿no? También tenés, obviamente, para ir operando lo que son las consolidaciones, que es algo grato para operar, sobre todo con algún oscilador. En este caso puede ser un RSI, como puede ser un estocástico, como guía, ¿no? El Williams. Y bueno, te pueden servir como para decir, mira, ya está sobrecomprado, ya sea o sobrevendido, ya sea para hacer una compra o una venta. Y veremos si rompe hacia arriba el nivel 70 o el 80 o el 20 o el 30, si me voy en compra o en venta, ¿sí? Eso es cuando hay consolidaciones, ¿ven acá? Estas zonitas son bárbaras, sabiendo que te inclinarías por la pendiente, que es hacia la baja, porque viene en caída el precio, a buscar. Es un tip que les doy en oscilaciones, como en este caso, por más que venga la pendiente cayendo, si vos te metes dentro de este mundo, vas a ver que, ahí ven, acá adentro, en velas de, por ejemplo, un minutito, vas a ver que esto sube, baja, vos podés buscar por encima, como la pendiente es hacia la baja. Ven acá los altos y bajos hacia abajo, pero con consolidación, con descanso. El lotaje un poquito más alto cuando haces una venta y un poquito más chiquito cuando haces una compra, por ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, si usás 0,1 siempre, en vez de 0,1, usas 0,05 en las compras y 0,1 en las ventas, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que vas a favor de la tendencia con un lotaje un poquito más grande. Y en la venta... y en la compra, perdón, 0,05 lo podés utilizar otra vez más como un doble entradita en el caso de que se va hacia abajo, hasta que obviamente llegue a tu 1%, 2 o la cantidad en pips que utilizás para cerrar la operación en negativo en caso de que se te pone en contra, ¿sí? Bien, gente, velas de 15 minutos, consolidación en caída. Vamos a ir a velas de un minutito. Escucha esto, qué bonito. Ahí están las amigas, ven lo que les digo. Parece poquito, pero acá vas picando. El secreto es ir pasito a pasito, gente. Cuando ustedes entiendan eso, ya está el secreto, obviamente, en boca de todo, dice el amigo. El secreto es ese, ¿sí? Pasito a pasito, no te aceleres, frená, no quieras más cuando vas bien. Muchas veces con el tiempo te va a pasar, a todos nos pasa, de que lo que venís consiguiendo, ese 1% te parece poco porque lo conseguís todos los días. Y no te das cuenta lo mucho que es, o ese 0,5, o ese 0,3, o ese, no sé, el porcentaje, o el 2%, ¿no? Siempre, gente, depende del capital que tengas. Recuerden eso, ¿sí? Si tenés un capital chico, ¿sí? Muchas veces los que tienen capital chico ya quieren duplicar la cuenta. Tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? El duplicar la cuenta, asumís el riesgo de perder todo. Obviamente una cuenta chica, muchas veces el lotaje, por más que sea el más chico, 0,01, tampoco da, ¿sí? Entonces tenés que tener algo, una técnica, o en vez de ir a tomar helado todos los fines de semana, vas juntando, en vez de ir al cine, y cuando llegas a un cierto monto, ahí podés invertir y depositar en la plataforma que operes, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver. Índice del dólar lo podemos ver un ratito. Por ahora el oro, como les decía, ayer una vela alcista después de las noticias, esa expectativa de ver qué pasaba con Powell, no pasó nada, ¿no? Creo. Así, bueno, reventó por refugio, ¿sí? Moneda o divisa, derivado, oro, la gente se asusta y que compra el orito, ¿no? Bien, hoy se está recuperando esa subida, ¿sí? El dólar un poquito se está recuperando hacia la baja, llegando a prácticamente la mitad del cuerpo de la vela que hizo ayer. Vamos a ver si después no rompe el alto, ¿sí? Generado este último alto de la vela de ayer, lunes. Bien, bueno, gente, me voy al índice. Voy a tomar un mate primero.
índice del dólar. A ver, caballito de batalla. Vamos a ver cómo está el índice. Bien. Acá estamos, dentro del índice del dólar estamos viendo, fíjense, vamos a ver un poco macro, ¿sí? En general cómo viene todo. ¿Se acuerdan que esto estaba todo marcado hace un par de meses atrás? Después borré todo, ¿sí? Eran los Picasso que teníamos. Si ustedes se ponen a ver, obviamente toda esta zona es una consolidación. Pero lo que nos importa a nosotros, fíjense cómo los patrones, ¿sí? Obviamente con el diario del lunes es mucho más fácil, pero fíjense cómo se repiten. Acá, esta zona, vamos a agarrar acá el Picasso, todo lo que sube, fíjense acá, ¿no? Ondas de helio, como quiera. 1, 2 y 3. ¿Te gusta la onda de helio? Acá está. ABC y va y cae. Pero fíjense cómo repite, ¿no? No te digo prácticamente del otro lado en el mismo, pero es un espejo este otro lado, ¿no? Muchas veces podés utilizar el lado oculto de la luna, ¿no? Del otro lado, para ver qué puede pasar acá. Pero para ver qué puede pasar no quiere decir que pase. Vos tenés que ir proyectando, ¿no? Porque el precio acá dice, a ver, bueno, y me voy para arriba. No sé, depende de las noticias de alto impacto, ¿no? Esto lo mueven las ballenas y lo que acontezca en el planeta, ¿sí? Igualmente, casi siempre la liquidez se tiene que rellenar, ¿sí? Fíjense, ¿no? En donde vos busques, al revés, acá para arriba, acá para abajo, siempre se rellenan estos triangulitos, ¿sí? La B corta o la A, como quieras vos, ¿sí? Se tratan de rellenar, en algún momento vuelve a rellenarse, ¿sí? Es como un jueguito, ¿bien? Bueno, vamos a meternos dentro de la velita diaria, ¿sí? De lo que tiene que ver con el índice del dólar. Vamos a borrarlo Picasso. Bien, tenemos Zoom. Nos metemos perdón, lo que les estaba comentando recién. Vamos a volver hacia atrás un segundito. Vamos a ajustar. Ahí estamos. Acá, ¿ven? Esto se suele repetir. Son como espejos que se van formando y se va formando la estructura de mercado, ¿no? Obviamente que en velas diarias muchos utilizan, que no es mala idea eso que dicen, muchos dicen, no, las zonas sí son importantes porque muchos las utilizan para saber dónde van a poner las órdenes y las ballenas van a ir a buscar esas órdenes. Por ejemplo, acá tenés zonas de estructura interesante que el precio va a venir en algún momento. No quiere decir que vaya a frenar, pero es muy probable que frene, se retroceda y obviamente si encontrás en esta zona, acá adentro, si lo amplío esto, algún order block, alguna zona, ¿no? Algún fractal interesante, miren acá, ¿ven? Ahí ven, vos acá ves la vela entera, ¿no? Acá ves una velita entera, pero dentro de esta velita, acá, si vos vas a encontrar zonitas que vienen así. En esta zona vas a encontrar distintas zonas interesantes del pasado que vos las podés utilizar como una frenada del precio y te interesa porque a la vez con convergencias, no divergencias sino convergencias, que son otras zonas, por ejemplo que vaya llegando a la derecha en un número redondo, algún número de Fibonacci que esté por tocar, a la vez coincide con un order block o con, por ejemplo, una zona interesante de fractales que se forman con rechazo, con mecha. Bueno, ahí podés buscar alguna venta, por ejemplo, ¿sí? Viceversa si va hacia abajo, ¿sí? También podés esperar, a vos te interesan los rompimientos y que siga para rellenar esta zona. También podés esperar un pullback y esperar con alguna vela, algún patroncito. Por eso todo depende, gente, de tu técnica. Pero que las zonas, las estructuras son importantes, sí señor, son importantes. Podés meterte en temporades más chiquitas para ir viendo. Fíjense en acá si vamos a velas de 1 hora. Obviamente vas a encontrar unos Picasso hermosos, ¿no? ¿Ven lo que les digo? Acá está. Obviamente acá encontrás ¿no? Un gap interesante, un saltito interesante acá. El precio viene a recuperar. Muchas veces se utiliza el saltito como zonas de soporte o de resistencia. En este caso lo rompe. Pero vos dentro de estas zonas, fíjense acá, voy a borrar a ver qué podemos encontrar acá. Pero Picassos afuera. Ven acá, miren. Esa vela que veíamos bajista en el segundo alto, el high que había, fíjense acá como hay un doble toque, hay zonas que podés buscar, podés marcar acá
por ejemplo, si te interesa, obviamente, estos dos toques dentro de una vela de 15 minutos vas a encontrar ahí un mundo distinto, ¿no? Y eso esperar a que en algún momento, como les decía, venga a visitarlo, ¿no? A la vez, si a la izquierda hay otras zonas también de frenada interesantes, ¿sí? Otros altos o otros bajos, porque podés encontrar bajos también, ahí le voy a marcar. Esto para que lo vean los chicos de la escuelita, ¿eh? Se ponen a estudiar, gente. A ver, encuentro acá el lápiz labial. Ahí está, ven acá. Este es un alto, este es otro alto, ¿no? Por el supongamos que acá 3 días atrás, un día atrás, un mes atrás, acá hay otro alto. Esto cayó, subió, acá hay otro alto, ¿sí? Esto se fue para arriba, acá hay un bajo, acá hay otro bajo. Estos toques, este alto y este alto, muchas veces con el pasado sirven para saber que esa zona es una zona de interacción, un imán que te chupa para arriba y te chupa para abajo, ¿sí? Entonces acá, si está llegando, es probable que el precio pueda devolverse hacia abajo. Es probable, ¿no? Es probable que lloverá, no lo sabemos. Muchas veces sí, muchas veces no, pero la estadística ayuda. Y si a la izquierda encontrás algún número redondo, 3 ceros por ejemplo, del precio, supongamos, no sé, 101.000, bárbaro, mucho mejor. Si está cerca, mucho mejor. O algún Fibonacci, ¿sí? A la vez, si encontrás alguna divergencia acá abajo, por ejemplo, supongamos que acá tenés, mirá, este pico y este, acá van hacia arriba, estos dos altos, y supongamos que acá este sería un alto que está así, que va hacia abajo, lo contrario. Bueno, excelente. Va en contra, ya lo he explicado anteriormente, el precio de un indicador como el RSI. Entonces es probable de que, como en el pasado suele suceder, que acontezca ¿no? esa venta, por ejemplo, ¿sí? Así, bueno, pero son tips chiquitos estos, espero que les sirva, gente. Me voy a meter, vamos a ir al principio de la velita. Nos vamos a meter acá donde estamos en el índice. Las últimas velitas vienen alcistas, fíjense cómo vienen formando impulsos y retrocesos. Acá hizo una S al revés, ¿no? Ahí piqui piqui. Vamos a ver acá, esto es lo que les decía, ¿ven? Acá no quiere decir que vaya a frenar, pero fíjate, yo acá encontré una mecha, ya la miré, ¿sí? Acá encontré otra mecha, acá encontré un bajo, acá encontré una mecha interesante, acá otra. Si todo esto lo unís, supongamos, decir, ay, a ver, lo voy a unir ahí por ahí, está muy cerca de que vos, a lo que voy, es hermoso que siga subiendo, pero quizás acá o esperá a que rompa para buscar la compra hasta el próximo alto, o con algún shell stop por debajo, una vez que el precio está arriba de esta zona en la resistencia y ves algún patrón, alguna vela envolvente inversa a la que explicaba anterior. Supongamos que acá está la zona, supongamos que acá que viene la última velita, ¿no? Llega, deja mecha, lo que sea, y se produce una vela alcista con una mechita, supongamos ahí, acá en esta zona, y la próxima vela te da una vela envolvente, o no envolvente, pero interesantes, un par de velitas, te puedes meter en una venta, ¿sí? Sobre todo en invierno, decía el amigo, si tienes frío, no, acá, ¿ven? Sobre todo esta zona, ¿ven? Dos velas que subieron de forma brusca, qué interesante para poder venir a buscar acá el recupero de esa subida. A la vez, estás viendo que el precio está llegando a una zona de sobrecompra en un nivel 70 normal, donde si vos marcás un tip que les doy en el pasado, tenés acá, mirá, ¿ves ahí? Este alto, estos altos promedio, o este que acá es lo máximo que hizo, ¿no? En estas últimas horas. Entonces, si el precio sube hasta por acá, puede subir un poquito más, un poquito menos, pero ya sabés que la vuelta se la tiene que dar, ¿sí? En algún momento. Entonces está muy cerca y vos podés esperar alguna venta. Por ejemplo, en H1 para operar en 15 minutos, ¿no? Mira, todo un mate, ¿eh? Escuchá. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Re exagerado. Pepe, ¿cómo estás, Pepe? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Hola, Pepe Gatillo, ¿cómo andás? Buen día para todos, decía. Acá estamos, un poquito de mañana, ¿no? Ojalá que puedan volver de vuelta cuando las
¿cómo es? Los streaming operando desde las plataformas, porque tengo muchas cosas para compartir. Recién estuve armando un par de indicadores que los quería también compartir en el MT4 para los que estén operando, que utilicen los mismos indicadores que estuve creando. No es la gran cosa, pero sirven como un disparador para hacer una compra o una venta. Después lo voy a estar viendo seguramente si puedo estar estas semanitas, ¿eh? ¿Se ven los mensajes? No. No sale nada, ¿eh? ¿Dónde está? Buenos días. Ahí está, me parece que ahí salió algo, ¿no? Y si no, bueno, lo vemos después, en un ratito. Buen día, ¿cómo le está? Ahí estamos, ¿eh? Y algo salió ahí, me parece, ¿eh? Bien, bueno, seguimos. Escuchen la música. ¿Querés rock and roll? ¿Querés el Angelito? Me olvidé. ¿Se acuerdan el Nono? Bueno, el Nono sigue el Nono, obviamente. Yo hago los bots para ir probándolos, las estadísticas dan positivas, pero muchas veces cuando lo probás en la plataforma, a vos no te funca. Hay que buscarle la vuelta para que te funque en el par, en la temporalidad, en la sesión, si lo vas a usar las 24 horas con un BPS o solamente en ciertos rangos horarios, ¿no? Entonces, me parece, ¿no? El Nono le hice un pequeño cambio, le agregué un par de indicadores, le saqué el anterior que era un poquito más complicado porque solamente funcaba bien en la libra dólar, en el backtest que había hecho, y la idea es probarlo como hacíamos en vivo en otros pares, pero también que los prueben los pepes que acompañan, ¿sí? La idea es que lo prueben también y que le busquen provecho, si pueden hacer dinero, bienvenido, tengan cuidado, pero la idea es esa. Ahora les voy a estar mostrando algo del bot. Es interesante el riesgo-beneficio. Es un bot que no es un bot de los que suelo hacer con coberturas, con hedging, sino es un bot de los que creé con stop, ¿sí? A lo que voy, TP y stop, ¿sí? Y punto, y nos quedamos ahí, TP y stop. ¿Por qué? Porque si el stop es chico y el TP es grande, ¿sí? Por más que, no sé, de 100 operaciones ganas 30, pero tenés un 5 a 1, obviamente sos rentable. En este caso, la idea es no tener de 100 operaciones 30, sino tener 70, 60, buscarle la vuelta. Y a la vez que el riesgo-beneficio sea interesante también, ¿sí? Así que bueno, ahora lo vamos a estar viendo, ¿sí? Ahora, ¿sí? Primero me tienen que decir, ¿de cómo se llama esta canción de fondo? Y recuerden que quería sortear el bot del video anterior, pero tenemos que hacer un par de pepes en vivo para sortearlo. Interesante también, obviamente cada bot tiene su riesgo, ¿no? Pero bueno, interesante también para el que le guste ese tipo de métodos, como el del último bot que estuve creando. Ahí está el amiguito, ¿sí? Escucha, el robotito, ¿lo vieron? Mírenlo, van a ver. Bueno, gente, me voy a meter... ¿a dónde? Vamos a ir al MT4. Vamos a checar, hice un poquito de escuelita, hice como para que quede, para el que le sirva, sepas o no sepas, algo puedes sacar ahí, ¿sí? Para hacer algo distinto, gente. Pregunten lo que quieran, el que se sume, si es en diferido y quieren preguntar algo también, súmense a Discord, participen, no sean vergonzosos. Yo cada tanto me meto cuando puedo, pero la idea es que ustedes participen y entre ustedes se ayuden, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea, ¿sí? Obviamente, después cuando van pasando otras dimensiones, se va a poner lindo, ¿eh? Gente, me voy al MT4, vamos a estar viendo una de las cositas que les quiero mostrar, que se van a poner buenas. Estoy esperando de que cierre una etapa, los pepitos que les estoy enseñando, pepitos porque son muy chiquitos, ya se van a enterar, está muy buena la idea, no llegan a los 50 años de los Pepe, no, son chiquitos, lo que no se enseña en la escuela. Pepe está duro ahí enseñándole, y ustedes pueden también aprender, Bien, vamos a ver MT4. Angelito, ¿estás ahí? Angelito, ¿te acordás del planeta Pepe? ¿Cómo se llama esta canción, Angelito? Angelito. Ahí está, vamos buscando acá. A ver, si encontramos la plataforma donde solemos operar en vivo, ahí vamos, a la cuenta de uno, para que saco la carita de Pepe Mila, si no el Angelito no va a poder aparecer. Ahí está. Vamos. Bien, primero vamos a ver un poquito las fuerzas de la moneda, como todos los días, si les interesa ver alguna divisa antes de que arranque con un pequeño backtest, o para mostrarles un poquito lo que quiero traer. Vamos a ver un poquito las fuerzas, Recuerden, miren acá, a ver si lo tengo acá a mano. Estas son las fuerzas. Las fuerzas. Esto también, esto no.
Esto no. Acá tenemos la distancia, los pips. Esto no. Acá, miren esto. ¡Fua! ¿Qué pasó acá, negro? Psicológicamente, ¿por qué pones velas rojas, Pepe? Porque hice un video explicando eso, ¿no? Al revés, gente, siempre al revés. Así te acostumbras con lo rojo. ¿Por qué lo rojo tiene que ser negativo, no? ¿Por qué el rojo no puede ser, negativo? ¿Por qué lo rojo tiene que ser bajista, no puede ser alcista? Y buscar compras con una vela roja. Bien, gente, acá, ¿ven estos pelotitas? Estas son unas, estas son otras. La hago para el que no sabe, después obviamente esto va a tener una explicación todo, ¿no? Acá hay otras pelotitas, otras flechitas, unas bombitas. Estos son un par de indicadores que los voy a tratar de utilizar en vivo. Yo no los uso, pero los Pepe los pueden usar. Donde de 10 operaciones, por lo menos 8 le pega, loco. Y si vos no sabés gestionar de 8 que le pegue, wow, ¿no? Acá, a vela cerrada, vos tenés, y hay una técnica obviamente que voy a estar enseñando, ¿no? Hay algunos que salen más, otros salen menos. ¿Por qué? Por ejemplo, este sale más porque no tiene una media móvil. Este tiene un oscilador sin media móvil. Este tiene un oscilador con media móvil. Por ejemplo, si el precio está por encima como acá y la media móvil que vos la tenés que poner a piacere es de 200 o de 100, ¿sí? Y el precio retrocede y está acá abajo, supongamos que el precio sea así, te va a salir una flechita para arriba y es más factible, más interesante hacer una comprita acá con la media promedio por debajo, siguiendo la tendencia alcista, ¿no? También van a estar las bombitas estas para hacer el Pepe rechazo o el contratendencia, el Pepe contramasa, donde a cierta distancia puedes buscar ventas en contra de la tendencia que está generando. ¿Por qué? Porque como les explicaba recién, si vos ves que el precio llegó a una zona donde en el pasado, cuando llega, se devuelve, en el pasado no muy lejano, ¿no? En el que viene haciendo hoy, por ejemplo, bueno, andate en una venta. Si no te querés meter a mercado, un share stop por acá. ¿Cuánto vas a buscar? Y por lo menos acercarte a la media móvil como imán. Si la pasa mejor, podés pagarte parciales, podés pagarte totales, podés ir jugando con otra orden más. Si es ventas en vez de 0,1, 0,5 y otro 0,5 acá, o 0,3, 0,3 y 0,4. Entonces, la idea es que vos siempre saques fruto a la técnica que estés utilizando. Y acá vamos a usarlas. Esta va a ser la planilla, sería, ¿no?, la plantilla para usar con, obviamente, este es el bot. Ahí lo apago, ahí lo prendo. Ahí tenemos algunas cositas interesantes. Pero este es el bot que creé yo, ¿no? Obviamente, donde tengo un panel acá para ir más rápido, con órdenes pendientes, con órdenes a mercados, con break-even, con el borrar caché, que el borrar caché sería, por ejemplo, acá cuando hay varias órdenes, tocas ahí y te las borra todas, cerrar en ganancias, cerrar en pérdidas, cerrar de total. Pero dentro de esto, acá a la derecha, el robot, el caballito de batalla, tiene muchas técnicas que fui creando, las voy metiendo. Yo no sé cómo el caballito aguanta, estoy por meter otra, pero va a reventar, el caballito va a quedar gordo, ¿viste? Se lo van a querer comer al caballito. La idea es que vos utilices, por ejemplo, te metes a operar ahora, o utilizas solamente el panel, o a la vez activas algunos parámetros del caballito de batalla. Dentro es una lista gigante, donde tenés opción 1, 2, 3, 4, 5. Esas opciones las tenés que ir configurando con falso o con true, si querés que ande o que no ande esa opción. Si anda esa opción, por ejemplo, podés agregar de que cada 500, cada 50 pip te abra una compra, que te cierre parciales cuando vas cerrando la primera orden, que te abra en ganancias también, que te haga la técnica del monito, la técnica del osito de peluche, la técnica del refusilo. Son técnicas, son estrategias que fui compartiendo de distintos bots, que los voy metiendo dentro de este mismo bot, ¿sí? Bueno, te puede poner, te puede interesar también la opción de decir, hoy, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a operar el 1%. Entonces le pones la opción de porcentaje, y si vas el 1 te cierra todo, y si vas el menos, el menos 0,5% también te cierra todo en stop. Puedes elegir porcentajes para cerrar, puedes cerrar en dinero, puedes cerrar en pip. Hay muchas opciones interesantes, ¿sí? Puedes tener trailing stops en dinero, trailing stops en pip, muchas cosas. Te va a volver loco esto, ¿eh?
Yo te diría que no lo uses, que opere de forma manual como hago yo. Por ejemplo, ahora estoy probando, obviamente, la planillita acá el astronauta. Próximamente le cambio la cervecita, le voy a poner un celular acá con los mercados, como lo cambié en las plataformas como YouTube, ¿sí? Revisen ahí. Bueno, miren acá, por ejemplo, se dieron 3 pelotitas. Están indicando que el precio está recontra sobrecomprado. Y a la vez, esta roja es que el precio quiere decir, por ejemplo, que está nivelado con alguna media móvil, por ejemplo. En este caso no, porque esta es de otro indicador que armé, ¿sí? Sin medias móviles. Pero, por ejemplo, para mostrarle algún ejemplo por acá, ¿ven? Acá, ¿ven esta flechita? No sé si la ven. Bueno, acá programé un indicador donde te avisa, para no tener indicadores puestos, que una media de 150, por ejemplo en este caso le puse una de 150, con 2 osciladores, están sobrecomprados. Un ejemplo, la media está por encima, está sobrecomprado, venta. Bueno, no te digo la gran cosa, pero si hubieras aguantado hasta acá, hubieras sacado un poquito más, pero yo te digo que, sobre todo en vela de 1 minuto que estamos viendo, no busques hacerte rico. Busca siempre, por ejemplo, si agarras un fractal alcista, buscar un fractal bajista y pagarte la mitad en un fractal o una zona que te parezca que se puede devolver. Si después se devuelve, tenés 1000 chances más. Yo te diría que llegues al objetivo y que cierres hasta el otro día. La idea es usar esto que están viendo, ¿sí? Vamos a estar analizando acá en esta plataforma. En mi caso estoy viendo acá, siempre tienen que chequear el spread que tengan, ¿no? En mi caso no tengo mucho spread, obviamente tiene que ver con las cuentas, ¿no? Esto no está. Bueno, no dice la cuenta cuál es acá, es una cuenta en real, pero tiene que ser distintos tipos de cuenta. Puede ser una cuenta pro, una cuenta estándar, una cuenta cero, dependiendo de la cuenta y la plataforma vas a estar utilizando el par que te convenga, ¿no? Obviamente. Bien, acá arriba lo que se está viendo que está muy bueno es un tipo media móvil con volumen, ¿sí? Está bárbaro esto también, ¿sí? Porque se ajusta a cualquier temporalidad. Yo esto lo puedo pasar, mirá, yo te marco acá, ahí, ¿no? Esa línea roja. Y me voy a 15 minutos, fíjate que sigue igual, mirá. Ahí está, ¿ven? Sigue igual, ¿la ven? ¿Ven la pendiente? Eso blanquito, ahí está, en el mismo. ¿Por qué? Porque viene con volumen también, está bárbaro también, ¿sí? Pero bueno, y obviamente lo que vamos a estar viendo, interesante, vamos a ver acá órdenes osciladores, ¿sí? Vamos a estar viendo cuál sobresale según el spread y vamos a ver si quieren meterse. Eso es lo que les estoy enseñando a los pepitos, obviamente con el caballito de batalla, ¿no? Pero lo pueden hacer también desde su casa si les gusta hacer lo mismo, encontrar el par y meterte, ¿sí? No dudarlo, pero viendo la fortaleza de la divisa o la debilidad de la divisa. En este caso estamos viendo en H1 el canadiense está fuerte, por ejemplo, ¿sí? Podemos buscar el canadiense como fuerte, podemos buscar las pendientes e ir viendo, ¿no? Acá por ejemplo miren, el euro está levantando vuelo en M1, pero si vos vas a M30, a ver acá, viene de una subida y está descansando. Vamos a ver hacia la baja, descansando suavecito, no tiene una pendiente brusca como por ejemplo lo que les decía recién el dólar canadiense. Miren, busquen CAD, a favor del CAD, ya, se ponen como alumnos a buscar, vamos, buscas el CAD y el yen. CAD yen tiene que estar CAD subiendo en vez de CAD yendo, vamos. Angelito, ¿estás ahí? Hola. ¿Qué haces, Pepe? ¿Cuánto tiempo? Tenía ganas de saludarte. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que la estés pasando lindo. Y a ver si esto se repite, Pepe. Tenés que volver todos los días, todos, y dejarte de darle clases a esos nenes. Son re duros, no entienden nada, quieren jugar a la Play y no les interesa, Pepe. Métete con nosotros acá que te extrañamos, Pepito, y bueno, igual si querés enseñar, yo voy a hacer que tengas 48 horas por día en vez de 24 y ahí podés compartir muchas más ideas y tips, Pepe, Muy buena la música, ¿podés poner un poco de rock and roll? Ay, este tema también me gusta, qué lindo. Esto era, ¿te acordás de los boliches? Vos si te acordarás, Pepe. Ay, Pepe, tenés más noches que la luna vos, te hago una pregunta, Pepe. ¿Sabés por qué la luna es más
grande que el sol? ¿O no? ¿La luna es más grande que el sol o no? ¿Qué me vas a decir? Y no sé, no. El sol es más grande que la luna. ¿Cómo va a ser la luna? Es chiquita, la luna es un nada comparada con el sol. Nuestra estrella, el sol, el núcleo de nuestra vida, donde damos vuelta alrededor de varios planetas, cada uno tiene satélites naturales como la luna, que es chiquitita. Es muy chiquita la luna comparada con el sol. ¿Por qué decís que es más grande? Ay, Pepe, no sabes nada. La luna es más grande porque sale de noche. Y el sol no. La luna sale de noche y entonces es más grande, Pepe. No sabes eso, ¿eh? Bueno. Excelente, Me gustó eso. Bueno, vamos a ver un poquito lo que les decía del canadiense, por ejemplo. Podemos buscar acá canadiense, a ver si encuentro acá canadiense. Vamos a buscar acá Carl Yen, por ejemplo. Acá está, justo está el Carl Yen. Ah, no, ahí está. Carl Yen, ahí estamos. Fíjense en esto, oportunidades, M15, canadiense está fuerte, el yen está débil, esto lo bajo un poquito ahí está. Fíjense qué lindo, no quiere decir que caiga, obviamente, vos no te vas a meter de duro ahora, vas a hacer una compra, analizá, tenés que ver otras estructuras mayores, ir viendo, fíjate qué tentador esto, estás por llegar a la primera zona de resistencia de punto pivot, que está muy cerca, acá arriba, vos podés decir, bueno, espero que se devuelva y después me meto, para seguramente, puede pasar, como no, obviamente, son todos análisis, llegar al segundo punto, ¿no? Punto pivot de la vela anterior, o inclusive, obviamente, lo que buscan todos, el alto próximo, yo no te diría por encima, pero sí por lo menos hasta el número redondo. Fíjense qué lindo, coincide con un número redondo, ahí si lo dejamos, es el número 105.0000.000000. Me quedé negro. Ay, Pepe, te quedaste trabado, todos los ceros que quiera. Después de la coma le podés meter 1.000.000 de ceros que va a ser el mismo número, Pepe. Me extraña, Pepe. Por eso, 000000. Qué lindo tema, che. Podés leernos el horóscopo si querés, Si te interesa, me puedes leer el horóscopo a mí. Soy del signo. ¿Te digo el signo, Angelito, o no? Pepe, mira, vamos a hacer así. Mejor andar al backtesting, mostrar un poquito lo del abuelo. El no. Cambiar alguna configuración y quemar una cuenta, Pepe. Y a ver, eso lo pueden usar los Pepes, ¿no? Exacto. Obviamente la idea es que le busquen la vuelta para que ese bot sea rentable en el par o en el índice o en la temporalidad y en la sesión que sea necesario utilizar. Tiene franjas horarias para elegir si querés que opere las 24 horas o en cierto periodo de tiempo, ¿no? No sé, que arranque 10 minutos antes de la sesión de Nueva York junto con la de Londres y que comience la de Nueva York o al horario con segundos que vos quieras, ¿sí? Minutos, horas, segundos, como vos quieras, Vamos a ver si podemos, de alguna forma, hoy interesante, meternos dentro de... les voy a compartir ya, ¿verdad? Estaba pensando... a ver acá, Ahí está, no encontraba la plataforma. Vamos a ir... es así, gente. Esta plataforma es la que vamos a utilizar como siempre utilizamos para operar en vivo. Seguramente ustedes van a estar viendo esta para analizar, van a estar viendo, acostúmbrense, estas planillas que las voy a compartir en los vivos para que vean y van a estar viendo estos. Obviamente los Pepe que conozco van a estar utilizando los indicadores estos. No te vas a meter porque saque una pelotita, negro, si no te lo saco, caduca el amigo, pero si sale una pelotita, una flechita, como digo siempre, no porque salga una flecha o se cruza una media móvil te tenés que meter, es solamente una ayuda. Y vos decís, mira, el oscilador me está diciendo que llegó una sobreventa, por ejemplo acá. A la vez, esta flecha significa que llegó una sobreventa, pero que a la vez es una media móvil tendencial de 200 periodos, de 100 o de lo que vos quieras, que está por debajo. Entonces, ¿qué mejor que buscar compra? Fíjate acá, llegó hasta acá y se dio vuelta, ¿no? Por eso, depende de la técnica. ¿Cuál es la técnica? Ya se las voy a explicar. Y muy interesante para que hagan profits, utilizando o no el caballito de batalla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a utilizar ciertos
indicadores para hacer compras o ventas y van a utilizar un lotaje que lo van a dividir según los indicadores. Ya van a entender. Negro, no entiendo nada. Bueno, tranqui, pasito a pasito se va a poner re lindo esto. Quiero ver cómo los Pepe hacen profit. Si hacen profit, por lo menos me tienen que regalar algo. No sé, un saludo, ¿no? No sé, un regalo, algo, ¿no? Una sorpresa, algo me tienen que regalar. Bien, vamos a ver. Me voy a ir a la plataforma, gente. A ver si hay algún mensajito, ¿no? Buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Saluda Pepa Music. ¿Cómo andás? Tanto tiempo, espero que bien. Gran Pepe decía, el gran bot, muchas gracias. Hola Edwin, tanto tiempo. Gracias Edwin, vos sos el que me escribe en Facebook, ¿no? Que da like a las cositas. Muchas gracias por los likes, por los comentarios y por darle like y comentarios a los videos de YouTube. Muchísimas gracias, genio. Eso ayuda, ¿eh? Por más que los videos sean, ¿no? Muchas veces muy pocos vistos por el algoritmo, ¿no? Entonces vale la pena que ustedes le den like, que los comenten. Gracias, genio, ¿eh? Si sos, calculo que sos vos, ¿no? Muchas gracias. Bien, vamos a meternos dentro de... somos pobres, gente, acá en el planeta del algoritmo de YouTube, somos pobres. Si ustedes nos quieren dar una mano, bienvenido sea, ¿sí? Se los agradezco con el corazón y el angelito seguramente también, ¿o no, angelito? No sabés, si ustedes le dan like y le dan un abrazo grande al amor, a la esperanza, Pepe Mila le va a dar un beso en el cachete. No, le va a desear lo mejor, lo va a ayudar también, entre todos nos tenemos que ayudar un poquito, ¿bien? Bueno, mirá cómo cayó ahí después del indicador. Bien, Pepe ahí, ¿Cuánto sale eso, Pepe? ¿Cuánto sale eso? ¿O lo prestás? ¿Cómo es? No, esto lo van a estar usando los Pepe que conozco, que participan en Discord. Quizá nos lleve un par de meses, no sé. Los que participen en Discord, nada más. En Telegram también, que eso es, ¿sí? Lo van a usar, ¿sí? Bien, obviamente acá, ven, miren acá, llegó a un punto pivot, a otro punto pivot, ¿no? Obviamente acá te tenés que pagar algo, negro. Fíjate cómo sale esa flechita que está saliendo ahí, miren, vamos a ver acá, ¿la ven acá abajo? No te vas a meter por una flechita, esto no es binaria, gente. Pero esta flechita, si el precio cierra, ¿sí? A vela cerrada, ¿no? La vela cerrada, no a vela abierta, ahí abrió la vela, cuando cierre esta vela y termina por encima del nivel 70, por ejemplo, acá, la flechita se queda, ¿me entienden? No repinta esto, ¿entienden? Vamos a ver si en un rato está acá arriba, rompe este alto y wow, qué lindo señal, qué linda alarma, más que señal, para buscar compras. Si cae, ahí viene la técnica de Pepe Mila, 2 o 3 flechitas más y después vemos qué hacemos según la estructura superior que estemos viendo. Eso se enseña en la escuelita. Bueno, vamos a lo nuestro, que es esto, pero lo que había dicho en un principio. Voy a pasar un poquito ahí al backtest. Vamos a ir a FTMO. No sé por qué la nombro, porque no tengo link de referido ni nada. Solamente la utilizo porque ahí tengo el historial de, por ejemplo, la libra dólar, ¿sí? Y ahí puedo hacer backtesting. Acá en esta plataforma no podría hacerlo porque no tengo un historial descargado, ¿me entienden? Entonces el resultado no puede ser lo más real posible a lo que ya pasó. Por eso está bueno, no puede ser lo más parecido a lo real que ya pasó, ¿sí? Me hice entender. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ir a primero, seguramente el angelito me está diciendo cambiar de música, ¿no? Está abajo. ¿Quieren escuchar una canción que armé para ustedes? Escucha, esta habla del oro. Habla del oro, E-O-R, no del loro, ¿eh? El angelito dice que es el loro. A ver si les gusta. En media, ¿viste? Obviamente las creé yo, pero no las canto, ¿no? A ver si les gusta algo. Media positiva. Dice Pepe Mila, ¿eh? Bueno, voy a ir mientras al MT4. Take profit, listo, el plan ya está. Si te gusta te la regalo, ¿eh? Canta como si fuera trap. Y dice: no te asustes si el precio va atrás. Y si hiciste una compra, va bárbaro. No, si hiciste una venta, ¿no? Miren cómo va ahí la flechita, que lindo, ¿no? Cuando lo entiendas como Pepe Mila te va
vas a reír de esa vieja planilla. Tomá. Me entienden lo que es la planilla, ¿no? En la planilla quise poner tu historial, ¿sí? Negativo. Se trata de observar, practicar y confiar. Y si Me gasté ahí, te vuelves a parar, Eso. esta nave todos van a volar. Tiribí, radar, vamos a operar. Con técnica y calma lo vamos a lograr. Cada movimiento, cada Bueno, hice como 20 temas, gente. Distintas versiones, muy bueno, radar, listo para ganar de la demo. A ganar, bien Argento, Bien, me voy al MT4, ¿no? Al otro, obviamente, al que es para hacer las pruebas, al FTMO. A ver ahí si me lo toma. Mañana se Va a aparecer un gatito negro, que es una técnica que enseñó el gato negro, ¿sí? No el gato, como hay una que puede ser, que se llama el gato, no sé cuánto, el golpe del gato, no sé, que es como un rebote. No, esto es otra cosa, ¿sí? Le puse el gato negro porque tengo un gatito que lo abandonaron y me da lástima y yo los recojo, los hago mis hijitos y los voy cuidando, ¿no? Porque me da lástima que abandonen animales llorando, pobrecitos. Y acá está el gatito, obviamente parecido a este, ¿no? De noche no puede dormir porque se te aparece esta cara, te cree, ¿no? ¿Te imaginas? Ahí viene, canta como si fuera trap. No te asustes si el precio va atrás. El oro ¿Te gusta esta onda? pero te da más. Y cuando lo El oro es salvaje, pero te da más. te vas a reír de Pepe, va a poner el backeting, dejate de hablar, Pepe, poné el backeting, che. Dejate de joder, Pepe. Vamos, Pepe, yo soy el angelito. El que te voy a convencer para que vayas a FTMO en este momento, a la cuenta de 3. 1, 2 y... Bueno, si te querés quedar, quédate, Y 3. nos lleva más cerca. Bien, bueno, miren ahí la flechita como se dio, Miren ahí, ¿ven? Está llegando el alto anterior, ahí tenés que empezar a gestionar, rompió un número redondo, puede venir a visitarlo, ahí te tendrías que pagar, si pagaste 0,1, 0,5 por lo menos te pagás, y pones en break-even lo que te queda, o por debajo del número redondo para ganar un poquito más. ¿Te lo toca? Te pagaste. No te lo toca, bienvenido sea, porque vas a ganar un poquito más. Bien, la idea es que no te quede mucho tiempo en el mercado. Vamos a la otra plataforma. Bien, acá estamos, gente. Estoy dentro de una plataforma que ustedes están viendo, que es MT4, puede ser MT5. Acá lo que están viendo, viene, voy a borrar las velitas. Esto no tiene nada que ver con lo que les voy a mostrar. Esto es una técnica de un robot que creé que se llama Gato Negro, que lo pueden ver. Está ahí en uno de los videitos. Y así está el osito, que el osito lo tengo puesto en un BPS, ¿sí? Con muy buenos resultados por ahora. Ayer acabo de agregar un par nuevo. Tengo una locura, ¿no? Libra Yen, Libra dólar, y ahora agregué obviamente una correlación negativa, le agregué el dólar franco suizo, así que es una correlación negativa del euro dólar, y por la duda lo agregué ahí, así que tengo 3 pares en el osito de peluche, que es un robot que creé en un BPS, ¿sí? Bien, esto no, estos son todos robots creados. Acá está el osito de peluche, mirá qué hermoso, ¿no es un amor esto? Para las chicas, ¿no les gusta esto? Ah, no, y para los chicos también, ojo con este de acá abajo, Este te corta, mira este, un stop loss fue este, tremendo, ¿no? Ah, Pepe, ¿estás ahí? Hola. Angelito, me quisiste decir. Eso es el stop loss, Ojo, la cabecita cortada, No quedó nada del osito o está enterrado. Capaz que tiene calor y se puso abajo de la tierra, Bien, vamos a ver acá, ¿dónde está? Acá. Ahí está. Vamos a poner el nono. Vean que dice versión 2 acá, no versión 1, porque la 1, si ustedes ven el video que lo hicimos en vivo, es un backtesting donde pruebo órdenes que va abriendo, va cerrando, pero con unos parámetros distintos. Acá le cambié todo prácticamente, pero sí, voy a bajar la música. Y no estoy a los gritos, ahí está. Pero sí, lo que hice, acá vamos a cambiar porque no es este, lo que hice fue en el nono, puede ser el nono pro, ¿no? O otro nono, otro abuelito. En el nono lo que hice es que tuve que dejar, porque me parece muy interesante la gestión que tiene. ¿Por qué?
Porque vos podés operar con una sola orden, con 3 órdenes, podés poner distintos tipos de take profit a cada orden, como a los stop loss, como podés ponerlos iguales, podés ir jugando, podés poner cierres parciales, podés poner break even, podés poner órdenes pendientes, podés poner muchas cosas. Acá lo vamos a hacer simple con 3 órdenes para que vean que va a abrir 3 juntas, y a la vez el lotaje, cuando jugás con la gestión del lotaje 1, lotaje 2 y lotaje 3 de las 3 órdenes, pueden ser más, en este caso son 3. Fíjate cómo van cambiando obviamente los resultados si jugás a un TP más alejado, la 3 con la 2 con la 1, o a un TP igual y el stop loss que esté en distintos rangos o en el mismo. Entonces ahí tenés que ir viendo con qué par podés jugar con esos parámetros, ¿no? O con qué indicador, o con qué índice, ¿no? Acá vamos a probar, no me queda otra, con la libra dólar, porque es por ahora la que tengo en historial. He tenido otros pares historiales, tengo el oro también acá, ¿sí? Pero he tenido el GER 40, ¿no? El DAX sería, ¿no? He tenido algunos índices, he tenido, bueno, el dólar CAD, todos los pares, pero te llega a rellenar mucho el disco duro, ¿me entiendes? Pesa mucho el historial. Entonces lo que hago, como hago los bots para probarlos nada más, los pruebo en la libra dólar, un caballito de batalla que utilizo nada más, ¿sí? O en el oro, ¿sí? Por eso casi siempre ven libra dólar, para el historial que sea lo más perfecto posible. ¿Sí? No quiere decir de que el robot tenga que ser rentable, ¿no? Muchas veces es rentable en el backtesting, pero no lo es en la vida real. ¿Me entienden? Porque vos no sabés qué va a pasar a partir de lo que viene, ¿sí? Podés prevenir. Bien, voy a ver algo acá. Vamos a poner primero... vamos a parar, no sé qué puse ahí. Estaba andando esto, ahí está. No sé si toqué o no toqué. Vamos a hacer así. Voy a ir a propiedades. Les voy a estar diciendo que el robot va a abrir a las 0,0 horas y 1 minuto y va a cerrar a las 23:59. Yo le puedo poner el horario que sea según el GMT de tu país. En este caso, según el servidor del broker, ¿sí? Después voy a poner que sea verdadero, por ejemplo, o falso, si quiero o no una media móvil tendencial. ¿Me entienden? Después voy a agregar, si quiero, un oscilador, ¿sí? Muy parecido a lo que les mostraba anteriormente. Mira vos. Después, escucha. Escuchen esto. Escuchen de vuelta, No te digo la canción, sino la letra, lo que dice la letra, Optimista es. Ya seguimos. Están todos al inicio, pero cada fallo es parte del oficio. ¿Sí? Gestión de riesgo, mente fría, y verás cómo llega la alegría. Grupos de apoyo, comunidad real, no solo profits, también... Parece un... Bueno, está. El éxito viene con el corazón. Ay, qué lindo. Y si alguna vez sentís que... Ay, qué lindo. Recuerda que todos pasamos por ahí. Exacto. Es no rendirse, es seguir. Y con Pepe Mila vas a resistir. Vamos a aprender, vamos a crecer. Bien, bueno, lindo, ¿no? Vamos a poner rock and roll ahora un poquito porque, a ver, acá tenemos, escucha esto, queso ruso para arrancar y seguimos, queso ruso, un grupo tradicional de los 80, los redonditos de ricota, negro, escuchá. Buscalo, redondito de ricota. Bueno, seguimos. Lotaje le voy a poner true, porque al ponerle true habilita 3 órdenes, ¿sí? En vez de una. Le voy a poner 0,05, 0,08 y 0,1 de lotaje. Una cuenta de $10.000, ¿sí? Después le voy a poner gestión martingala no, porque puede hacer que multiplique o que o no que multiplique el doble, sino 1.5, 1.3. Eso también es interesante, pero arriesgado a la vez. TP, voy a poner una locura. TP de 200, gente. En el TP1, TP2 y TP3 son TP de 200. Stop loss, los 3 iguales, 50, 50 y 50. Vamos a ver qué pasa. Después voy a poner a los 45 pip, voy a hacer que el porcentaje me cierre la mitad de lo ganado. Quizás no conviene, quizás conviene dejarlo que corra más. Pero bueno, yo a los 50, 45 pip me pago la mitad de las órdenes que vayan en ese profit. Break even le pongo verdadero. A los 50 pip lo pongo que me quede a 10 de la apertura de la orden o de las órdenes. Después, trailing stop, ¿sí? Que es seguir el precio por detrás. Voy a poner que a los 30 pip que vaya,
¿sí? A lo que voy, cuando va, exacto, cuando va 50 pip, ¿sí? Que vaya recorriendo cada 10 pip por detrás, cada 20 pip por detrás, perdón, ¿sí? Vamos a ver si eso pasa. Puede ser que salga re mal, seguramente va a salir mal, pero eso se va a ir configurando. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes aprendan a utilizar, y seguramente si les da profit, utilícenlo, hagan dinerito en una cuenta no sé, acá en FTMO o en alguna que sea de fondeo si les permite, porque acá no hay nada raro, son órdenes abiertas a mercado, y bueno, con TP y stop, punto, ¿sí? Bien, vamos. A ver si se ve acá. Anda esto, negro. Ahí está. Seguramente es mucha distancia. Estamos en vela de 30 minutos igualmente, pero 200 pip por TP. Una locura, ¿eh? Vamos a ver. Perdida, decía. Vamos a hacer 2 o 3 días y voy a ir cambiando la configuración. Ven acá, miren. Para. Fíjense en esto. Acá tiene que haber 45 pip. Vamos a poner gráfica de línea. Ven acá. De acá hasta acá tengo que tener 45 pip, ¿ven? ¿Sí? Y me cerró de las órdenes, me pagó la mitad. Yo puedo poner que me pague el 33,33% periódico puro, no sé, lo que quieras, ¿eh? Y sigue por detrás. ¿A cuánto? Allá arriba están los 200 pip, ¿lo ven? ¿Por qué se ve con este color? Porque son órdenes ocultas, el broker no las ve. Figura 0 para el broker y para vos sí figura a la vista, ¿entienden? Ven, miren. Acá ven, 3 órdenes, donde ven que acá no figura el stop loss y el TP, ¿lo ven? ¿Lo ven? Pero vos lo estás viendo en la gráfica, ¿me entienden? Ok, no digas nada, ¿eh? Bien, vamos. A ver las velas. El nono le voy a cambiar la cara a este nono, ¿eh? A ver cuánto... Uy, mirá qué veloz. Bueno, miren acá. Acá sacamos... a ver si tenemos acá, miren. Bueno, ahí va, la amiguita, ya vamos casi... Ah, es una cuenta de 1000 esta, perdón, cuenta de 1000. Una locura porque es muy chica la cuenta, ¿me entienden? Ya vamos prácticamente, si no quema la cuenta en la próxima operación, no, tenemos el stop loss, pero fíjense que de una cuenta no de 10.000, perdón, de $1.000, no de 10.000, podemos poner de 10.000, ya vamos con su riesgo, obviamente, porque es mucho el lotaje que saca. ¿Cuánto vamos? 1000, el 15, el 16% ya. Mirá, el 15% de la cuenta. Como la subí, la rompé, así que tener cuidado con eso. Lo bueno que tiene que no es un robot sin stop loss, ¿me entienden? Que está lleno de esos. Yo me encantan porque opero de forma manual de esa forma, no de esta, porque tengo mis técnicas, pero esto es mucho más seguro, ¿sí, gente? Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahí abrió una compra, a ver si toca el stop. Seguramente lo puede tocar, si no lo toca, ¿sabes? Me voy, ya está, ya pasamos la cuenta de fondeo. Lo tocó, bueno, lo tocó, a ver cuánto cayó. Bueno, miren cuánto cayó, bastante, tenemos ahí, bueno, vamos a ver uno más, a ver qué pasa. Recuerden que cae 50 pip, ¿sí? Son 3 órdenes. Escucha. A los 45, sí que sube, no lo sé. Y toca otra, vamos. Ahí está el stop loss, mirá. Ahí va. Pagamos la mitad, ya la mitad dentro. Y tenemos el break-even ahí. Y a la vez la orden siguiendo con un trailing por detrás el precio. Mira, hay llegar hasta allá arriba. Le puse 200 como no le podés poner nada acá en TP. Si hace más, mucho mejor, ¿no? Pero bueno. Lo que importa es que tengas stop, ¿sí? Bueno, a ver cuánto hizo el amigo. 45 está acá y acá hizo casi lo mismo. 70. Si vemos la gráfica, seguramente rompe la caída, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Rompe el alto que generó, que parece una onda de los mercados financieros, pero es el beneficio que estamos obteniendo. También hay soporte y resistencia, ¿no? Si te lo imaginas, la imaginación es infinita y mucho más. Bueno, seguimos. Bueno, ahí va otro. Después podemos cambiar la distancia, vamos a cambiar los stop, que aparezcan 3 stop y que aparezcan 3 TP, a ver qué pasa también, Y si no lo dejamos para... ¿Qué horas son? 10 y 18. Bueno, ahí va, mirá, ahí me... ¡Opa!
¿Qué pacho hay? Bueno, ven por ejemplo acá, obviamente son noticias de alto impacto. Si vos mirás el horario en el servidor, seguramente es el horario de Nueva York donde aconteció alguna noticia del dólar, ¿sí? Por eso siempre tenés que tener stop, y si vas a operar, fíjate en qué horario pones el robot a funcionar, ¿sí? Acá terminamos en positivo, pero a ver, ahí va, mirá, quedó casi en cuenca ahí, Venta, esto es una venta, a ver qué pasa ahí. Planeta Pepe, vamos a volar. Forex y cripto, profit sin pagar. Ahí pagó la mitad. Bien. Ahí podemos sacar de que no nos pague la mitad, que nos pague todo cuando llega con el trading por detrás, ¿no? Podés poner que te pague el 70%, el 20%. Lo que hay que jugar acá es con la gestión, gente, ¿sí? El secreto de esto es la gestión. Obviamente con una prueba grande de un historial que vos vayas viendo, ¿no? Podés mañana lo poner a trabajar. Pero lo que importa es que vos vayas probando. Entonces vos tenés que decir, bueno, pará, a ver, a favor de la tendencia el lotaje va a ser más alto, en contra va a ser más bajo. Si sale la compra, en vez de que, un ejemplo, una compra, en vez de que me ponga un cierre parcial, voy a poner que solamente me utilice el trading stop por detrás y que me ponga el break even para no perder cuando llegue a cierta distancia. O no usar el break even, muchas veces te toca break even y después se va para arriba, ¿sí? Pero bueno, preferible no perder nada a perder si se va en contra, ¿no? Yo prefiero no perder nada. Seguimos. Y obviamente buscar el horario. Acá vos decís, vos sabés qué, vos estás en 30 minutos, Pepe. Yo esto lo operaría esta zona en vela de 5, o esta zona en vela de H4, ponele, ¿no? O todo esto en vela de H4. O al revés, fuera de la sesión de Nueva York, acá y acá en estos costados, operaría la sesión de Tokio y algo de Londres, y cuando arranca Nueva York dejo de operar. Bueno, podés poner lo que quieras, ¿sí? ¿Cómo se llama esta canción? Ahí me toca el stop, a ver. ¿Me paga la mitad o no me paga? A ver. Ay, se va. Free. ¿Cómo se llama esta canción? Fuera de foco. Bueno, ven, estos son días. Tuviste 2 días esperando para que te toque un stop. Y bueno, es así el intradía, ¿no? Perdón, a lo que voy. 2 días, sí, 2 días son. Pensé que en América son 2 días ahí, ¿sí? A ver, déjame ver. Acá, 2 días, a ver. Exacto, son 2 días. Bueno, me tocó el stop. Vamos a seguir una más. Esto está sin probar, ¿no? A esto vos lo ajustás a las reglas de, no sé, de una... Lo ajustás a las reglas de una plataforma, ¿no? De fondeo. Y yo te puedo asegurar que te va a andar. Lo que pasa es que tenés que ajustarlo con el par, con las reglas que te ponen y con el lotaje que utilices. Inclusive en vez de poner a sacar, no sé, el 3%, acá sacás una locura de porcentaje porque la cuenta es chica, pero también perdés una locura. Entonces tenés que jugar con la gestión, ¿sí? Con la gestión, gente, ¿sí? Bueno, ahí tenemos 2 compras ganaditas, mirá. Ponele que hiciste 1, 2 y esta la ganaste, mirá, ya ganamos la mitad y sigue hacia abajo. No está mal tampoco. ¿Ven? Miren, ahí vamos. Fíjense, ahí va el amigo, mirá qué lindo. ¿Cuánto vamos ahí? Ya vamos de $1.000, que es una locura. No vas a poner $1.000 para esto, a no ser que diga, bueno, no sé, me gusta tirar la moneda, pero acá ya tenemos prácticamente el 50% de esta cuentita, ¿sí? Y sería el 4% de una cuenta de 10.000. Pero el 45% de esta cuenta chiquita, ¿sí? Como la ganás, la podés perder. Así que ojo con cuenta chica, ¿eh? A no ser que operes en centavos, ¿eh? Que está bárbaro también, ¿eh? Para probar los robots. Bueno, a ver qué hace la amiga. No me gusta mucho esta, ojalá que vaya, aunque sea que te pague la mitad. Hay un poquito más negro, ¿eh? ¿Cuánto hizo ahí? Que se devolvió. Muchas veces, otro tip que le doy en este tipo de bot, vos tenés que ver la semana, los días, cuánto se movió en el día por medio de un indicador que se los puedo compartir. Y vos ver, si acá llegó a 32, y acá llegó a 32, y acá llegó a 32 y se devuelve, no le pongas que la mitad sea los 50 pip, poné a los 30. Ahora, quizá la próxima semana cambia la estadística y sí es a los 50, ¿me entienden? Vos tenés que actualizarlo. Tampoco meter mano, pero actualizar muchas veces, ¿eh?
Bueno, ¿ves? 2 días. Te convertía en swim, el amigo, estaba un mes ahí. No, por eso les digo, vos tenés que ver, ¿no? Y lo vas a usar, no podés, miren acá, 1, 2, 3 días para capaz que te toque el stop, seguramente lo toca, pero supongamos que lo toca o no lo toque. Lo que importa es 3 días, vos vas a tener la compu prendida 3 días, no, tenés que tener un BPS, ¿sí? Eso también se los puedo enseñar cómo es, ¿sí? Ay, cerrá, negro. Angelito, ¿qué hacemos ahí? Ay, Pepe, déjalo el robot, ahora te va a hacer, vas a ver, mira, y lleva para arriba, sopla, Pepe. Sopla, Pepe, te toca el stop, Sopla, Pepe, no te lo digo más, ¿viste? Fuiste. Ah, mirá que porque soplé, Pepe. Angelito, un lío de nombre tengo. Ahí está, bueno, ahí va. 3 días para un stop, mirá, o 4 días, y es así esto, ahí te puede tocar otro más. Pero lo que importa es que cierre en profit a fin de mes, a fin de la semana, ¿sí? Vamos a esperar otro más y vamos a ver cómo va todo, ¿eh? Velas de barras también de fondo, interesante también, es lo mismo que la japonesa, pero hacen dieta estas, ¿sí? No tienen pancita, ¿ven? Ay, no lo toques, por favor, no lo toques. Bueno, ganó. Yo quería que gane más, ¿sí? Ahí hizo un poquito más de 45, pero retiró a los 45 y retiró a los 30 por el gracias acompañado del trailing que venía por detrás, ¿sí? Vamos a esperar un par más y me voy a la B. Si adivinan cómo se llama esta canción o la que viene, qué grupo es que está cantando, les regalo un saludo en vivo, decía el amigo. Les regalo algo. Bien, ahí está. Escucha, ¿cómo se llama esta canción? Cumbia y de la pura. No, te corta la luz si hay cumbia, ¿eh? ¿Sabes cómo? Se va el wifi, se va todo acá, ¿eh? Cumbia no. Para los cumpleaños, para los casamientos, nada más, ¿no? Bien, vamos. Toca el stop o no lo toca. Sí, lo tocó. Ve, ganamos 2, perdimos una interesante. Esta particiona, tenés que tener cuidado ahí. Podés jugar también con eso, ¿no? Vos sabés que si particionás la mitad, cuando llegás al TP, tiene que ser una distancia interesante para cubrir el stop que te toque a futuro, ¿no? Bueno, no vas a venir nunca hasta acá abajo, neno. Se pagó un poquito. Ahí seguí. No, diga. Calladitos. Si rompe el bajo. No. Angelito, ayuda. Pepe, que quería ir al baño, anda, está haciendo fuerza, Pepe, tranquilo, ahí está, te tocó, gánate, sí. Tenés razón, cuando tenés razón. Bueno, vamos a ver ahora que no hacía tanto. Vamos a probar otra configuración. Ya esto me está aburriendo. A lo que voy, podemos estar así, ¿no? Porque vos cuando lo probás no lo pones así. Vas viendo si cumple las funciones de los parámetros que vos creaste el robot. Pero en este caso lo que cree, como ya lo probé, lo que me interesa es sacar el tilde y dejarlo que corra, ¿no? Obviamente, pero... y muchas veces dejar que el algoritmo matemático del MT4 te busque las mejores opciones de los mejores sets, ¿no? Otros bots chiquitos con distintos sets, distintos parámetros, y vas probándolos después también, ¿no? Obviamente tenés que dejar la compu prendida con el bot puesto y trabajando sin que la molestes, ¿no? Ay, que no lo toque, por favor. Si rompa para abajo, ¿sabes, no? Ay, qué lindo, mira, me encanta. Ay, por favor, al próximo bajo, acá, vení acá, vamos. No, Angelito. Se fue el Angelito. Bueno, mira, 3 días para estar sufriendo. No, ¿cómo sufriendo? Dice el Angelito, ¿no? ¿Qué diría el Angelito ahí? Déjalo, Pepe, déjalo. No se llega hasta acá abajo, Pepe. Ya ganaste. Mira cómo va, ¿ven? Te lo pongo para que se vea ahí, pero ahí miren qué lindo, miren. Miren, lo toca, ¿eh? Lo toca. Ay, lo tocó. A ver cuánto dicen que hizo. Por lo menos 100, 140. Si estaba el 200 por acá. ¿Cuánto dicen que hizo ahí? A ver. Acá 45. Saca la cuenta. Si acá hizo 45. A ver quién es bueno. Si de acá hasta acá hizo 45. Y yo le pongo otros 45. Y le pongo otros 45. ¿Te pasó? ¿O no? Si extiendo. Fíjense. Entonces, 45 más 45, 80. Más un poquito más, 110, ponele. A ver, vamos a ver. Mirá, casi, No, sí, mirá. 110, negro. Nah, tengo una vista. Ojo de águila, ¿o no, Angelito?
Pepe. Pero, porque está todo el día en las gráficas, vos, pero el que no entiende nada no sabe ni qué hiciste. Tenés que explicar bien qué hiciste ahí, Pepe. Yo soy el angelito, yo soy el moderador, el que ayuda a los Pepe. Entonces, tenés que ayudar, Pepe. Ahí hiciste dos cuadrados y un rectángulo hiciste. ¿Y qué es eso, Pepe? Y dijiste 110. ¿Qué es 110 para el que no sabe nada? Claro, lo que... Hola, Pepe. No, se fue el Pepe, ¿eh? ¿Se me enojó? No, acá estoy. Tenés razón. Cada cuadradito, yo sé que acá son 45 pip. Entonces marqué un cuadradito, un rectángulo. Yo sé que acá abajo estos son 45 pip. 45 más 45 más 45. Como superó los dos cuadrados, ya son más de 90. Y como estos son 45, si los separo en fracciones, la mitad de 45, ¿cuánto es? 22,5. Y la mitad de 22, 11. Y la mitad, bueno, más a ojo, ¿no? Y está acá, obviamente, más fácil apretar el mouse, el redondelito, ¿viste? El que desliza. Y lleva hasta acá, y ahí te dice la cantidad de pips, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? ¿Te quedó o no te quedó? Bien. Seguimos un poquito más, ¿eh? Ventas. Y bueno, una tiene que tocar, vamos. Ojalá que no, pero si la toca, no. ¿Qué está haciendo acá que no esté usado en alguna cuenta de fondeo esto, no, negro? Obviamente, así no, ¿eh? No va a ser, ¿no? Una cuenta que tenga de fondeo, utilizarlo. Podemos hacer el experimento con algún Pepe que lo quiera usar, ¿no? Bueno, ahí está. Que lo pruebe, que me diga qué cuenta va a usar y que bebe, o que no me diga, pero que sea, ¿no? Un buen gestor de lotaje, es el secreto. Y de el riesgo-beneficio, ¿ok? Acá es un riesgo exagerado, pero un beneficio exagerado y un riesgo también quizá, aunque no está mal, son velas de 30 minutos estas, ¿eh? Si fueran de un minuto sí te diría, en 30 puede ser, no, fíjense que va bien, pero podemos probarlo con otra gestión. No lo quiero hacer aburrido. Sí, podemos dejarlo para la próxima sesión en vivo, ¿sí? ¡Ay, qué lindo! Hasta que no toque el azulcito, no paro, ¿eh? Mira. ¡Lo tocó! Mira. A ver, 200. A ver si marca ahí. 200. A ver si hubiera hecho más. No, ahí no sacaba, seguramente. ¿Ven? A lo que voy. No quiere decir que porque después de los 200 no podía seguir cayendo, ¿no? Había caído mucho, pero 200. Mira el amigo ahí. A ver el dibujo. Miren qué lindo dibujo, ¿no? Con sus impulsos y retrocesos, pero no en una gráfica donde vemos velas japonesas, sino que son el beneficio que tenemos hasta ahora en este par de días. Vela de 30 minutos, esto es para dejarlo que funcione. Fíjense, prácticamente por lo que veo, lleva de 1 a 2 días para que cierre las operaciones, ¿eh? Donde hay algunas que fíjense en esta que hermosa, donde sumó prácticamente, fíjense acá, gente, tenemos, si te pones a mirar, ¿cuánto dice ahí? 1909. En estos días, a ver cuándo comenzó esto. Esto comenzó el 1 de febrero. 1 de febrero. Y estamos a ver acá. 1 de febrero a 22 de marzo, ¿no? Sí, 22 de marzo. Bueno, te hizo en menos, ¿no? En un mes ahí pico. Y piquito decía. Te hizo el 90 y... Sí, el 90,9, el 91% de la cuenta te hizo. Si tenía 10.000, obviamente, y el lotaje es un poquito más, es una locura sería, pero en 10.000 tendrías el 9% de la cuenta, y con el mismo lotaje y con todas estas horas permitidas, ¿no? Pero en una cuenta chiquita como esta, de 1000, iríamos el 91%, ¿sí? Una locura, gente. Pero también como lo ganás lo perdés, ¿eh? Una más, para que queme. A ver si llegamos al 100% de la cuenta. Y acá es cuando empieza a tocar 5 stops seguidos y le tengo que pedir plata prestada, ¿eh? Nunca van a pedir plata, gente, ¿eh? Ahí me pagó la mitad.
Ya debemos tener prácticamente ahí. Si llegamos a los 2000, cierro. Si llegamos a los 2000 es el 100% de la cuenta, negro. Ahí está. Acá, miren, equidad. Si yo lo apago, ya tenemos... a ver ahí, ya tenemos el 100% de la cuenta. Mirá vos. A ver, tac, ahí está. Apago. Obviamente no se asusten del drawdown. Una cuenta de 1000, el drawdown puede ser, no sé, 60 capaz, ¿no? No tengo idea. Pero acá terminamos en... bueno, acá dice, acá. 2000... ¿Cuánto dice ahí? ¿2001 o 2081? Bueno, el 100% de la cuenta, ¿sí? El 100% de la cuenta. Ahí lo obtuvimos. Una locura, ¿sí? Vos acordate que dependiendo el monto que tengas, el capital que estás utilizando, si tenés una cuenta de 100.000, ni loco vas a hacer una locura de poner los tajes tan altos para ver en pérdida una cuenta gigante, ¿sí? Ahí tenés que ser inteligente. Con el mismo robot no busque el 90%, que todos queremos el 90%. Acá porque puse por error 1000, pero no está mal tampoco, ¿no? Una cuenta chica, decir, bueno, pierdo 1000, pero si gano en un mes tengo el doble. Podés hacerlo como una técnica con varias cuentas de 100. Pero, en este caso, si tenés una cuenta de 100.000 o de 200.000 o de 50.000, ¿sí? Busca el 5% de la cuenta por mes, ¿sí? El 3%, ¿sí? ¿Para qué querés más? Y después te va a salir de cara la lasta del Lamborghini. Se te rompe una pieza y no sos rentable. ¿Sabe qué, no? Comprate un Fiat 600 descapotable y sé feliz, negro. Bien, escuchá. Suavemente. ¿Le gusta esto? A mí me encanta. Bien, gente. ¿Qué hora es? Uy, bueno, me voy porque seguramente esta semana, si les gusta, digan si les gustó o no. Podemos seguir esta semana con este mismo amiguito, con otra configuración. Estaría bueno que ustedes agreguen configuración cuando seamos muchos, ojalá. En algún momento se sume algún Pepe para participar, no para esperar, sino para participar, ¿sí? El que participa, obviamente, excelente, y el que no, no pasa nada, gracias por estar también, ¿sí? Pero el que participa, obviamente, va a estar utilizando algunas cositas de acá con nosotros, ¿sí? Conmigo. Que soy Pepe Mila Pop, o como quieran, ¿sí? Gente, a ver. Podemos ver un poco la fuerza de las monedas. Esto me interesó. Después podemos cambiar los parámetros esta semanita si hago otro vivo más. Y bueno, la idea es que quiero que ustedes operen en vivo conmigo, gente. Como siempre he hecho, ¿sí? Operar en vivo es lo que más me gusta. En un ratito tengo que empezar a abrir la escuelita del Planeta Pepe para unos alumnos que no superan. Son chiquitos, pero es muy buena la idea. ¿Vean? Bueno, gente, vamos a escuchar un poquito de música, de rock and roll. Escucha. ¿Conocen esto? Con expresión deforme. Mirá qué caíditas hay, ¿no? Porque son 3. Podés poner una sola, ¿no? Una sola orden en vez de 3 órdenes. Pero con 3 podés, un ejemplo, un tip más que doy. En vez de usar una sola orden de un lote, ponerle que tiene una cuenta grande de 10 lotes o de 0,1, suponer que una cuenta chica, podés utilizar 3 órdenes, ¿no? También obviamente las podés cerrar de forma parciales, pero si vos usas 0,01, el 0,01 no lo podés cerrar parcial, pero sí podés tener 3 órdenes de 0,01, por ejemplo. Entonces podés ver de cómo pierde una, pero ganaste 2, o cómo te tocó break-even en una o en las 2, y otra te tocó un stop. Podés ir configurando una por una con sus gestiones. Entonces podés sacar ventajas si sabés sacar provecho de la actualización del mercado que estás operando. De la actualización, ¿sí? ¿Por qué de la actualización? Y no del par. Porque el mercado siempre se actualiza. Y lo que hoy es rentable, o lo que yo te muestro acá, vos, mirá qué lindo esto. Vos lo ponés, no sé, de acá a 10 años atrás, y capaz que te sale negativo. Obviamente sirve, esa es la idea, mirar el pasado para ver si sirve la estadística para utilizarla en un próximo futuro. Obviamente que haya pasado un COVID, que haya pasado, no sé, ¿sí? Un cisne negro. Pero la idea de esto es que a futuro esto no puede ser así, puede ser negativo. Entonces, si es negativo, no lo vas a estar tocando a cada rato, pero arrancá con lotaje chico, probá,
quizás en la libradora, lo que estamos viendo acá, corre de una forma. En el oro obviamente va a correr totalmente distinto, va a ser más volátil, más agresivo. En el oro seguramente vas a encontrar movimientos muy bruscos, no solamente en la sesión de Nueva York, capaz que en la sesión de Tokio te voltea, te tira para atrás. Lo puedes tener apagado y prenderlo solamente en la sesión de Londres, en la sesión de Nueva York, en la sesión de Tokio, en la sesión en las 4, en Sydney, no sé. Si querés andar a tomarte un helado, pero igualmente el spread tienen que también tener en cuenta la plataforma que están utilizando. Yo, por ejemplo, en las plataformas suelo chequear siempre qué deslizamiento o qué spread tienen. Es muy interesante ver cómo, si el bot está en un BPS, con un gap o con un salto muchas veces te mueve la orden y te la deja allá arriba, acá arriba, y está por acá debajo y ya te sacó con un stop, por ejemplo, ¿no? Como veíamos en el oro y el gap que veías, ¿eh? Entonces, tenés que saber cuándo prenderlo y cuándo apagarlo o dejarlo prendido, sabiendo que solamente va a funcionar en la sesión y en el par que vos querés, ¿eh? En este caso, el ejemplo de este bot, el Nono con el Nono Pro sería, ¿sí? Con otros indicadores distintos al anterior. El anterior anda muy bien también, pero ¿cuál es la idea acá? El tip. La gestión que vos tenés en tu cabeza, tratar de meterla en el Nono, ya sea en este o en el anterior, ¿sí? Los dos son buenos, pero también son malos a la vez. ¿Por qué? Porque la verdad no la tiene nadie. Vos no sabés cómo te va a ir a futuro. Yo tampoco. Ahora, yo sí sé que en el pasado, o lo que estuvimos viendo recién, le vemos una pequeña esperanza de profit. Entonces, si sos nervioso y tenés miedo para operar de forma manual, o venís perdiendo y decís, che, negro, cada vez que me meto de forma manual termino metiendo más lotaje, cierro la operación antes que toque el stop, acomodo el stop más abajo, el TP cierro enseguida porque ya vine perdiendo. Bueno, todo eso, esa, ¿no?, sobrecarga de energía negativa, ¿sí?, el electrón que te está dando vuelta ahí, ¿no?, en la física cuántica negativa, lo tenés que sacar. Y si no podés sacarlo, pero querés seguir operando, aunque sea ver la gráfica con operaciones en tu cuenta, este bot te puede andar, por ejemplo, ¿no?, como los otros, así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música y voy a dejar las gráficas un poquito, voy a descansar, voy a tomar un mate y me voy. Quiero llegar a tener 2 horas hoy, a ver si podemos. Me está mandando un mensajito, un segundito acá, lo voy a estar retando. ¿Cómo que no podía venir a la escuelita? Vamos a bajar el mood. Angelito, a ver. Pepe, te mandó un mensaje uno de los Pepitos, no quiere venir a la escuelita porque vos le tenés que tomar lección y no hizo las tareas, Pepe. No hizo el backtesting, no leyó el libro y encima no armó la tabla de Excel que vos le enseñaste, donde va poniendo las órdenes que va ganando y las que va perdiendo. Yo que vos, no es por nada malo, pero ese Pepe es Aragán, ese Pepito es Aragán. No es Pepe, pero puede ser Pepe, pero mirá, no te viene hoy, Yo soy el Angelito, le estuve diciendo, pero no quieres, Aragán, todo servido quiere. Bueno, nos quedamos un ratito más. A ver, vamos. Bien, vamos a ver un poquito de... vamos a pasar a la plataforma, a la cuenta real donde operamos en vivo. A ver si la encuentro a mano para ver un poquito las fuerzas de la moneda, a ver qué pasó y ir viendo los indicadores que voy a estar utilizando en los vivos, como los pepes que acompañen en las conversaciones de Discord y de Telegram, así que bueno, vamos. Bien, llegamos. Qué lindos colores, ¿no? Acá. Para que esto no lo cerré. Ahí lo cerré, sí, ahí está. Cerrado, cerrado, cerrado. Ahí está. Bien. Bueno, 100% de la cuenta, lo que les decía, recién acabo de cerrar el backtesting. 100% de la cuenta 1001, se los leo, 0,84, ¿sí? Un factor de beneficio de 2,42 y beneficio esperado de 14,31, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. Obviamente una cuenta de 1000 donde el drawdown fue casi del 20, ¿sí? Si fuera de 10.000 era del 2%, ¿sí? Interesante. Bien, vamos a dónde, nos metemos. A ver las fuerzas un poquito más. ¿Le gusta esta música nacional?
A mí me encanta, pero podemos cambiar un poco de... Mira, otra cosita interesante, gente. Le puse, a ver si puedo acá. Bueno, acá no están, pero a los indicadores les puse alarma, ¿sí? Y un cartelito que te sale para ver que está sobrecomprado, sobrevendido, a favor de la tendencia, y si te conviene o no hacer una compra o una ventita, ¿sí? Así que eso es interesante también, ¿sí? Obviamente acá lo tengo destildado porque te vuelve loco. La idea es ir viendo gas, ¿eh? Vamos a estar viendo gas, por ejemplo, en M1, no podemos operar en M15, por más que te guste a vos y a mí, porque si es en vivo, no se puede. Esas son las ideas que tengo, ¿sí? M1, M5, ¿bien? Y si sigue la operación, seguirla desde el celular si te tenés que ir, ¿sí? Pero bueno, M1, buscar una distancia riesgo-beneficio aceptable y ver qué divisa te conviene según la fuerza, ¿eh? Miren el Calgen, gente. Miren el Calgen, perdón. Vamos a ir a 5 minutos. ¿Se acuerdan hoy? No, rebobinen. ¿Se acuerdan que hemos visto que el canadiense estaba fuerte y el yen débil? No quiere decir que tenga que ir en compras y a favor del canadiense, pero es una ayudita más, es como una convergencia más, ¿sí? Fíjense que acá se devolvió, volvió a subir, pero fíjense, no sé si no estábamos por acá, no sé, la verdad que no sé, velas de o por acá, no sé, pero algo subió. Por lo menos 10, 15 pip hizo, fíjense en ustedes, yo no sé, pero que está llegando a la zona que marqué, fíjense ahí si no está llegando, ¿la ven? Próximamente a este alto que está acá, ¿bien? Ahí, ¿lo van viendo? Bueno, ahí está llegando. Hoy se dio, mañana no lo sé, hoy se dio. Y no tardamos mucho en encontrarlo, solamente tenés que chequear las tendencias, cómo viene todo, las temporalidades, que el solamente muchas veces es complejo para muchos. ¿Cuántas veces hemos visto una moneda fuerte, pero lo fuerte termina acá para hacer un retroceso y un cambio de tendencia, o un retroceso exagerado, ¿no? Y vos lo que era fuerte dejó de serlo en esa sesión, por ejemplo. Por eso vos tenés que tener tu técnica, ¿sí? Igualmente, a favor de la tendencia, que es tu amiga, muchas veces es tu enemiga, ¿sí? Porque la tendencia que vos es tu amiga en H1, vos operás en M5 y en M5 la tendencia quizás es la de M15, que es en contra de la superior, de la macro. Tenés que ver siempre dentro de qué vela gestada estás. Miren, ahí tocó, ¿lo ven? Ahí hubiéramos sacado profit, por ejemplo. No me metí, bueno, cabeza eterno, Pepe. Ahí tocó, no sé si se acuerdan, era la libra, el Calgen era en 5 minutitos. Y hay que ver si nos sigue, a ver, un poquito si achicamos. Acá, zona, acá arriba. Vamos a ver si con el tiempo llega ahí a ubicarse, ¿sí? Escucha. Qué lindo esto. Voy a buscar mate, gente. Dejo la música un rato. Vamos a ver si busco algo mejor, ¿no? Algún temita lindo para... Esto me encanta, lo tengo, si lo habré tocado, gente. Sí, no sabía, yo hay que respetar a los vecinos, gente, ¿sí? Vamos. Hay un aparatito que se puede conseguir, pero tenés que tener Bluetooth, me parece, que la frecuencia, no sé cómo es, por medio de Bluetooth te cierra la música, ¿no? Te la apaga, estaría bueno. Y le pones rock and roll. Un poco de Pink Floyd, ¿no? ¡Vamos! Voy a buscar agua. Ustedes toman, si quieren les convido, ¿eh? Quiero, lo extraño un tocazo. Cuando te falta algo que no lo encontrás en otros grupos, no le hubiera pasado lo que lamentablemente le pasó. La música nueva que él... Era como, viste, tipo los 3 temas uno tras otro, o el mal cuidado de la salud, abandonando esto antes, ¿no? Vamos a ver, voy a poner otra cosa. Ustedes díganme si les gusta. Si les gusta está bárbaro. Y si no, no pasa nada. A ver, acá tengo, mirá esto. ¿Se acuerdan? Ahí sí. Esto lo puse hoy, me parece a ver vamos a poner una chica que canta muy lindo, y de Giant, ¿sí? Discos Machine, ¿sí? Me gusta bastante, pone Hypnotizer, escucha esto.
Esto es más moderno, ¿no? Pero para mezclar, disfrutar. Vamos a dejar las fuerzas ahí, ¿eh? This city is at tight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, and into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know for me, so far out of sight, slipped into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's take fade out, somewhere we can shut the world away. I'm ready to hide, far from the fallout. They won't find us in the paradise we'll make. I fell down so low, found nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, slipped into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Free falling from the high, I'm following the voice I know. Free falling from the high, I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Pepe, ¿estás ahí, Pepe? Me toca el agua, calentita, ¿eh? Ahí te mandaron mensaje, Pepe, que no puede venir. Hola, sí, ahí lo tuve. Bueno, no pasa nada. Bien, gente, ahí estamos. Estamos viendo un poquito las fuerzas. A ver, acá estábamos viendo, esto lo vimos. El canadiense acá, vamos a ver otra temporada. Vamos a ir a M15. Ahí estamos. Esto no tendría que cambiar acá, a ver. Me trabo. Ahí está. Bueno, Libra, gente. La Libra está por ahora, temporalidades, hay un retroceso en M1, pero las otras temporalidades están fuertes, ¿sí? Si te interesa el Libra Yen, hay que ver si para compras el Yen sigue débil, ¿eh? Vamos, a ver, Libra Yen, por eso está acá sobrecomprado, ¿lo ven? En M1 y en todas las temporalidades está. ¿Por qué está sobrecomprado? Porque la Libra está con todo, gente. Vamos a ver, Libra Yen. Libra, ¿estás ahí, Libra? Se me trabó algo acá, Bueno, uy, saltó la térmica acá. Ahí estamos. Libra Yen, mira, obviamente M1 no sirve, siempre tenés que arrancar de H1, por lo menos no te asustes con estos dibujos, zonas horarias y demás. Fíjense lo que es la Libra acá. Más madera, ¿no? Te da miedo ir en compra por lo que subió. Pero si subió por algo, subió. Hay que ver cuánto queda para esta zonita, más o menos. Ahí tienen, bueno, muy cerquita, está por llegar a la segunda zona de resistencia de punto pivot, ¿sí? En H1. Ahora, M5 es otro mundo, obviamente, donde la distancia es la misma para llegar a esa zona, pero puede haber un retroceso a esperar acá, ¿sí?
no te vas a meter en compra. Obviamente puedes seguir subiendo la veces que sea, pero acá con una media móvil por debajo, fíjate un RSI, un estocástico que esté sobre, ¿no? En este caso está recontra sobrecomprado, que caiga un poco y si cae, después retomar. Y si llega a apoyarse en estos altos, mucho mejor. Si cayese, ¿no? Obviamente, recuerden que falta muy poquito para que llegue a esta zona. Calculo que en esta zona puede hacer el retroceso y después te puede ir en compra para que rellene otra zona macro que estábamos viendo en temporadas mayores, ¿eh? Ojo si vas en compra acá, por más que la libra esté fuerte, porque el amigo ya repuntó. No quiere decir que no puedes ir en compra, sino que tendrías que esperar algún retroceso, por más que ahora siga subiendo un poquito más, ¿eh? Había noticias de alto impacto hoy, ¿no? A ver. Noticias de alto impacto. Me parece que había noticias de alto impacto hoy, ¿eh? Habría que chequear. Voy a chequear un segundito. Noticias de alto impacto. Calendario económico. A ver si acá lo estoy leyendo. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, gente, vamos a esperarlo a ver qué pasa. El movimiento va a ser chico seguramente. Ahora les explico algo, ¿sí? El que sabe bien y el que no, quizás sí le sirve que sume más información, ¿no? Y todos los días lo vemos. Lo que hacemos nosotros acá, cuando si revisan algún video de meses anteriores, es operar en vivo todos los días, o los días que puedo. En este caso estoy dando clases a un par de pepitos, por eso se me complica, y justo en este horario, obviamente. Yo también opero en mis cuentas, ¿no? Pero en este caso, lo que solemos hacer siempre es chequear las noticias de alto impacto, mirar la fuerza de la moneda, mirar un análisis técnico o una proyección de la divisa o de los pares. No solamente los pares, podés ver el análisis técnico de una divisa, cómo viene esa divisa, ¿sí? Esa que vos estás viendo, la fuerza o la debilidad. También hay para ver la estructura, obviamente, como si fuera el índice, pero de una, ¿no? De una divisa. No sé, podés ver el euro solo, el dólar solo, ¿sí? ¿Para qué? Para ver la estructura y encontrar correlaciones, por ejemplo. Pero bueno, es más largo. Lo que sí es, ahora, a 2 minutos, hay una noticia de alto impacto. Imagínense en esto, hay 3 rangos, bajo, mediano y alto, para el que no sabe. El alto impacto es el que nos interesa a nosotros, a muchos les interesa el mediano. ¿Para qué? Para no operar, para esperar a que pase esa noticia que dura segundos, o para operarla, ¿sí? En este caso es de alto impacto, son 3 estrellitas, 2 o 1. Las 3 son alto impacto, pero muchas veces los alto impacto se dividen en 3 o 4 grupos. Están los altos impactos que van a romper todo y los altos impactos que no rompen todo, en soportes o resistencia, ¿no? Por ejemplo, acá está la encuesta Joule de oferta de empleo, ¿no? Donde la previsión es 7.11, veremos el actual cuánto es, y el anterior fue 7.19, que estuvo por encima de la previsión. Vamos a ver el actual de cuánto es. Vamos a dejar para ver el oro. Acá vamos a ver el oro y veremos el movimiento. Muchas veces brusco y muchas veces no hace nada, ¿sí? Hay veces que lo que más interesa son los tipos, la inflación. Hay distintos tipos de noticias de alto impacto y dentro de esas de alto impacto se encuentra esta, que también en esta plataforma es tomada de alto impacto, pero no es tan fuerte como acá. Vamos a ver acá. Ahí se aproxima, a ver, como otras de alto impacto, ¿sí? Estamos en 1 minuto, estamos en el oro con el dólar. Si es a favor del dólar puede ser que caiga, y si es en contra de la noticia puede ser que suba, pero puede ser que no pase nada, y muchas veces al revés también, ¿sí? 6 segundos, a ver. Y ahí cae. Muchas veces acá no pasa nada, ¿eh? Miren, nada, a ver. Falta 1 minuto, me parece a mí. A ver, falta 1 minuto, me parece, ¿no? Ah, falta un minuto y 59. No me sale la línea vertical. Acá está, ¿ven? La línea vertical. Ah, está bien. Otra cosita. Ven acá, por ejemplo, este indicador que estoy utilizando. ¿Ven que acá aparece? Ahí, ¿lo ven? Bueno, ese indicador con 3 estrellitas acá no me aparece acá. ¿Por qué? Porque para este indicador esa noticia no es de alto, sino de mediano impacto, ¿me entienden? Quiere decir que la toman como mediano, no tan, ¿no?, peligrosa, entre comillas. Muchas veces no es peligrosa, le tomas beneficio. Pero ¿cuál es el problema de la noticia de alto impacto? El deslizamiento y el spread, gente, ¿sí?
El movimiento brusco, y en las cuentas de fondeo te sacan corriendo los amigos porque saben que podés sacar una buena ventaja ahí. O no te pagan lo que hiciste, ¿no? Ahí viene, ¿eh? A ver, 5-4, fíjense. Puede ser una velita más exagerada que esta, o puede ser que no. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ven? Ahí se movió media brusca, no fue la gran cosa. Por ahora es a favor del dólar, habría que ver si es a favor o si se da vuelta en este momento. Miren qué linda para hacer un Pepe rechazo ahí. Ahí, número redondo, PUC compra. Cortita, ¿no? Para hacer ahí en los segundos. El que opera como yo, los pro, ya tiré a ellos, ¿eh? Obviamente si sigue cayendo, me voy con el amigo para el lado que vaya, ¿no? Pero yo voy rapidito, gente, ¿sí? En estas, ¿sí? A ver cómo le fue al amigo. Obviamente lo que les decía, positiva. En este caso se cumplen los parámetros. Noticia de alto impacto, donde la noticia de la previsión era 7.11 y el actual fue 7.39 de una encuesta Schultz de oferta de empleo que pasa todos los meses. En este caso de abril fue positiva. ¿Qué pasa? Al ser positiva, ¿por qué cae? ¿Por qué cae, amigos? Miren la mechita, ¿ven lo que les digo? Cae, miren dónde se frena. Ojalá que se dé vuelta para que entiendan lo que les digo. Vos aprovechás el momento. Ahora, el momentum, ¿no? Esa caída que tuvo no fue por mérito propio, sino que fue que le batallaron unas cuantas órdenes al ver la noticia obviamente positiva del dólar. Cae porque está como cotización, ¿sí? Ahora, fíjense, sale una pelotita que si quedase cerrada esta vela roja, alcista, yo la pongo al revés, ¿sí? A propósito, porque me gusta ser contrario a los demás. Ahí, si cae, la pelotita sale, pero si sube y queda por encima de la pelotita, se queda. ¿No? Esto quiere decir, si vos vas ahora a un oscilador, seguramente estás saliendo de la sobreventa, yendo al nivel 50. Puede ser que se devuelva de vuelta dentro de la zona de los 70-80, ¿sí? Vamos a ver. Pero hasta que no quede la... Ven, por ejemplo, acá, cuando una pelotita, ¿no? Una pelotita Xinjiang en este caso, queda, es porque la vela cerró. No quiere decir que repinte. Viste que hay muchos indicadores que aparece acá, desaparece, aparece acá, aparece. No, eso no sirve, ¿sí? Tiene que quedar la pelotita. ¿Ven? ¿Ven que acá por qué no queda? Porque la vela no cerró por encima del nivel que tiene que cerrar. Cuando cierre por encima del nivel que tiene que cerrar, en este caso ponele 30, si cierra por encima del nivel 30, la pelotita va a quedar y no va a salir de ahí. Por más que caiga. ¿Ven acá? Quedó y que te fue mal, ¿eh? Quedó, te fue mal, pero queda. Bien, ahí vamos. Rock and roll. A ver, un poquito de rock and roll. Qué lindo tema. Música retro. Mira acá, si yo meter este enganchado, me lo van a pedir, van a ver. Pero no lo puedo poner porque es largo y me voy a tener que ir a la heladera a poner un par de birritas, decía el amigo. Ven acá, la mechita se frenó en el número redondo, se devolvió hacia abajo. Yo estaría, por ejemplo, acá en negativo si hubiera hecho la compra, pero yo estaría haciendo otro tipo de órdenes, ¿sí? Que todo eso lo enseño, ¿sí? Donde iría o a favor en este momento, o estaría esperando acá en este otro número redondo una chance más. Como va en contra de la tendencia, el lotaje más chico si fuese a favor, ¿no? Y esa es la idea, ¿sí? Hacer promedios, ir viendo, no pasarte de lo que perdés diario cuando lo perdés, y esa es la idea. Si vos te mantenés así, todos los días, acá yo te voy a estar chequeando y seguramente vas a ser de acá a fin de año rentable. El año todavía queda medio año más, gente, el que viene en caída, medio tristón, súmense al planeta para pasarla bien. A ver, todo un palo, ese me gusta, todo un palo. Acá, mira, trago especial, escuchá. Rock and roll con el indio y el esclavo, decía el soldado, el esclavo, el soldado. ¡Vamos! Un gusto volver a escucharte. Muchas gracias, Pepe Gatillo. De 10 tips, ¿qué dice ahí? De 10 Pepe. Bueno, algo que dije. Gracias. Se viene noticia de alto. Sí, señor. Muchas gracias por avisar. Lo leí tarde, pero bueno, muchas gracias. Acá lo estuvimos viendo. En 5 minutos. Sí, señor. Es esta, seguramente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Acá está
bueno, está muy bueno, con B de vaca, decía el amigo, con B de burro, decía. En 15 o en 30 ves la estructura pasada. Entonces vos actualizás acá, obviamente, porque tengo. Está. Fíjense acá, la caída da miedo. Tenés que buscar en el pasado algo que te pueda psicológicamente motivar a decir, negro, acá quemaste la cuenta. Bueno, entonces si yo hubiera visto esto, la compra quizás lo hubiera hecho en la noticia para aprovechar esa subidita. Es todo rápido, el break-even va rápido, y cerrás en poquito o mucho según como te ves. Si no te toca el break-even, ya lo hemos hecho, va para arriba y cerraste, ¿sí? Ahora, si te puso en contra, y bueno, acá tendrías que estar en ganancia o por lo menos trabada la operación, ¿sí? Porque viene una caidita, pero esperemos a ver qué pasa, ¿sí? A ver qué pasa, si sale el indicador o no sale nunca más, ¿eh? ¡Vamos! Y quedará de beber. Ese trago especial Dicen que no está más. el soñar. A ver cómo sigue la libra dólar después de la noticia. Ahí va, la amiga, fíjense, en un minuto rompió zona. Fíjense, hoy se me tildó acá. Un guante, por favor. Un guante, por favor. El mouse se me quedó blanco como... Se quedó pensando, ahí está. Fíjense acá, ¿se acuerdan que marcamos esta zonita como zona de llegada? Rompió la zona, la resistencia del punto pivot que le había dicho, revisen, y se fue para arriba, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Estamos en M5, si vamos a M1, vamos a ver lo que les decía. ¿Ven acá? ¿Ven el retroceso, el rompimiento? Y esto es lo que habíamos visto recién, que habíamos explicado hace un ratito, donde la libra estaba fuerte. No siempre se da así, Muchas veces se da como recién en el oro, donde la noticia fue positiva para el dólar, tendría que caer, pero muchos operan, como en mi caso también, los Pepe rechazos, Esto de que la vela hace así, miren, ¿ven? De forma brusca, ¡puc! Se apoya en esta zona, ahí le tiro una comprita y cuando se devuelve, yo gano solamente con esta mechita, ahí, ¿sí? Con la mechita, ¿ok? Y hay veces que no llegas a cubrirte con la mechita y se va para abajo, ¿sí? Entonces tenés que ir gestionando esa orden que pusiste o cerrarla en pérdida, punto, No está mal el soñar. El soñar. Ojalá que quede la pelotita, a ver si llega a la primera. Vamos a ver si esta queda la pelotita. Hay que ver a dónde llega el precio, si hace un par de velas más hacia la alza, para que vean qué interesante que es el amigo, muchas veces como ayuda, ¿sí? Hay otros que salen cada tanto porque depende de la tendencia, ¿sí? Para que salga. Puede salir acá arriba seguramente porque la tendencia sería bajista, pero no acá abajo porque la tendencia es bajista, según la temporalidad también, ¿sí? Hay tantas cosas para explicar y tantas... Uno a medida que va explicando se va sumando más información. Y les digo porque me pasa a mí. A medida que vas... Porque yo vivo estudiando. Ver, ahí quedó la pelotita. Si cae el precio, no le interesa. La pelotita va a quedar ahí. ¿Sí? Por más que caiga y esté acá al precio. ¿Sí? Entonces está bueno eso. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Podés seguir estudiando. Tenés que seguir estudiando, debes seguir estudiando, pero no quiere decir que vivas cambiando la estrategia, sí actualizándola muchas veces. Y lo importante de esto es saber que nunca vas a saber lo que querés saber. Es complicado, ¿no? Les doy un ejemplo. Yo me metí en el mundo del algoritmo de los robots hace un par de años. Este año anterior me decidí a aprender muchas cositas de los robots. Yo ya sé de forma manual todo. No todo, porque si no sería, ¿no? Pero casi todo, ¿no? Herramientas, indicadores, robots, plataformas, gestiones. He visto... Existe vida en otro planeta, negro. Y me enamoré del algoritmo, pero cuando abrí la puerta, pensando que te la sabes, te das cuenta que cuando abrís esa puerta, hay 1.000.000 de puertas. Entonces vos tenés que dedicarte a una sola puerta, porque si abrís todas no terminás de hacer nada. Y eso es lo difícil, ¿sí? Te das cuenta que no sabés nada. ¿Sí? En el mundo de los ciegos, el tuerto rey, muchas veces decía, y es la verdad, muchas veces no sabés nada. ¿Sí? A mí me pasa eso. ¿Sí? Yo siento que sé, pero cuando abro una puerta o hablo con alguien que sabe algo, que se especializa en algo, sé que no sé nada de eso que yo pensaba que sabía. ¿Me entienden? Así que
el ser humano tiene que reencarnar para volver a ser Pepe Mille y seguir aprendiendo infinitas veces más, ¿no? Bien, ¿te gustó o no te gustó? Bueno, vamos. De acuerdo. Qué lindo esto. Es más bien algo enfermo. Miren, número redondo, gente. Recién llegamos al número redondo. Por ejemplo, supongamos, un tip. Te metiste en una compra acá. No sabes qué técnica utilizar para abajo. Esperás, ¿no? El stop está por acá abajo. Supongamos que te das el stop a cierta distancia. Te sale la pelotita, haces una segunda compra. Y acá podés estar cerrando un promedio de la primera orden con la segunda. O cerrarla algo de la de abajo para pagarte la de arriba, o saldar algo de la de arriba. Si siempre tenés que jugar con la gestión. Por eso te digo que es infinito esto. Como podés esperar a que llegue al alto que está acá, porque tenés el TP acá con 2 órdenes o 3 que haces, ¿sí? En la misma operación, ¿sí? En distintas zonas, obviamente, ¿no? Bien, gente, ahí va, a ver. A ver cómo está la libra. Ahí está la libra, negro, mirá. Se fue, Hizo el retroceso, ¿se acuerdan lo que les marqué acá? Retroceso, números redondos, sigue hacia el alza, seguramente la libra está como una cañita hacia arriba, fuerte. A ver, vamos a ver la pendiente. Libra, tenemos, acá está, mírenlo acá, ¿la ven? Hermosa. ¿Y el yen cómo está? Acá está el yen, mira, pobrecito. Mira, es un oso, así, la agarra para abajo. Un torito con los cuernitos, pero cuernitos de comprar, no de otra cosa, ¿no? Hacia arriba, mirá. En la libra acá. Bien, gente. ¿Gustó o no gustó? Yo me voy, gente. Me voy. Gente, lindo. Hoy tuve un poquito más de tiempo. Veremos si puedo estar próximamente en las disquerías. En los próximos documentales, dice el amigo. Por el Discovery, si me encuentran. Ahí, Animal Nocturno. O Animal Matutino, no sé cómo se dice. A la noche o a la mañana. Estaremos, ¿sí, gente? Por Discord, Animales Salvajes, ¿sí? Súmense al planeta, súmense a Discord, súmense a Telegram. La idea es que de a poquito se vayan sumando. Todo esto que estoy mostrando seguramente lo pueden estar utilizando cuando sean varios y participen. Si no, lamentablemente no. La idea es que entre todos, porque si no es como que tengo que explicarle a uno solo y después lo mismo a otro y después lo mismo a otro. Cuando seamos 15, 20, 30, arrancamos la caravana, ¿sí? Ustedes por favor participen, compartan, den like. Si pueden hacer comentarios, muchas gracias, como Edwin, que has hecho un par de comentarios, muchas gracias, o has dado like también, gracias a los videos que he hecho, eso lo puedo ver por una aplicación que tengo, muchas gracias, señor. Bueno, gente, a ver, Angelito, me despido, chau. Bueno, qué lindo día hoy que tuviste, te quiero mucho, Pepe, a los Pepes y a las Pepas también. Igualmente, Pepes y Pepas o usuarios que estén ahí en YouTube dando vuelta y quieren pasarla bien, que se sumen, que está el Angelito. Ojo, que está el Diablito también, y el ingeniero Arqueta, recuerden. Pero bueno, hoy estoy yo, el Angelito, para tirarles buena onda, que arranquen un día hermoso, acompañado de buena música con el Planeta Pepe, y que tengan toda la semana llena de profit. Nos vemos, Pepe. Bien, bueno, gracias, Angelito, por compartir, por estar, sos mi guía, Angelito. Te faltó leer el horóscopo hoy, bueno, cuando algún Pepe lo pida, se lo lees. Me voy, gente, me voy con la canción de hoy que me gustó muchísimo. A ver esta, escuchen esta. Esta es interesante, esta música, A ver. ¿Cómo se llama esta canción? Es para escucharla. A mí ya copy trading iba a decir. El copyright. Yo siempre pongo esta música, por eso quizás seguramente los videos no llegan a toda la gente, ¿no? Pero bueno, la idea es que ustedes la pasen bien y yo también. No puedo poner música armónica, ¿no? Para dormirnos. Bien, gente, escucha. Me voy con esto.
y nos vemos en la próxima. No sé si hay más mensajitos, no creo. Bien, Pepe. Cuac, cuac, dice el amigo. No, crack. Que hubo un crack. Muchas gracias por crack. Crack es bueno, ¿no? Calculo. Grande Pepe Mila, un abrazo. Muchas gracias, Pepito. Muchas gracias. Un abrazo para vos también. Cuídense, a la familia, a los seres queridos. Nos vemos, gente. Chau. I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Chau, gente, nos vemos próximamente. Arriba a la derecha, algún invitado voy a traer para charlar, ¿eh? Así que nos vemos en la próxima. Suscríbete, ¿eh? Por favor, suscríbete. Y bueno, gente, chau, nos vemos. No one ever gonna survive unless we are a little crazy. Other people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together. No, gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Tatuátelo, ¿sí? En la piel, en la sien, en el cerebro, en el alma. Vos podés, loco. Vos tenés un objetivo en esta vida, buscalo, está ahí dando vuelta, ¿sí? Y si no te animás, por lo menos intentalo. Un tropezón no es caída. No quiero que a los 80 años te arrepientas de no haber logrado por lo menos intentar algo. Por más que no se dé, intentalo, loco. Vos podés. Chau, chau. But we're never gonna survive unless we get a little